恐れるな。それがお前の決めた道だろう。考え方は違ってもお前を誇りに思う。お前は本当に優しい子だ。これよりお前は暁のイタチだ。Capítulo 12. Naruto corrió a toda velocidad por el bosque que rodeaba Konoha hasta llegar a las puertas del norte. Seguía el rastro de Aku con su Seigan, lo cual era fácil ya que ella le había dejado agujas de hielo para que las rastreara. Podía ver las firmas de chakra de un grupo de shinobi a 1 kilómetro de distancia y sabía que uno era Shino, lo que significaba que Aku podía alertar a la aldea, que luego envió un equipo. Probablemente no era un equipo experimentado, ya que todos estaban en misiones para compensar la falta de seguridad durante el examen Chunin. Naruto partió usando el Shunshin. Iba a poner a prueba su velocidad. Instantes después, Shino y su improvisado equipo, formado por Kiba, Choji, Shikamaru y Neji, seguían un rastro de agujas de hielo cuando un shinobi pasó corriendo junto a ellos casi más rápido de lo que podía ver. Kiba, Choji y Shikamaru se detuvieron y adoptaron una posición defensiva, lo que provocó que el resto del grupo también se detuviera. ¿Qué demonios fue eso?, gritó Kiba. Era Naruto, no estábamos bajo ataque, respondió Shino con estoicismo. ¿Estás seguro? ¿Lo viste bien, Neji?, preguntó Shikamaru. Sí, lo hice. Era Naruto Namiuzu. No hay nadie más alrededor, afirmó Neji con su Byakugan activado. ¿Era tan rápido que ni siquiera pude verlo?, preguntó Choji. No hay tiempo que perder. Tenemos que seguir moviéndonos o podríamos llegar demasiado tarde para completar nuestra misión, dijo Shino antes de dar la señal para continuar en formación. Más al norte de Konoha, Aku se transformó en un espejo de hielo creado en el tronco de un árbol grueso junto a ella. Sin perder tiempo, saltó de espejo en espejo mientras lanzaba Senbon de hielo a Sakon Yukon. Ella había hecho lo mismo con el shinobi que quería su espada, pero las agujas parecían atravesarlo sin problema. Los otros dos tenían la piel o la armadura lo suficientemente gruesas como para que las agujas no pudieran pasar. Al parecer, no era la única con habilidades únicas. Lo mejor era preservar su chakra, pero por lo visto ella no tenía ese privilegio. Aku reactivó su jutsu de niebla oculta antes de regresar a sus espejos. ¿Se divirtieron intentando molestarnos? Ja, gritó Ukon entre la niebla. Sí, hemos empeorado gracias a nuestro acupunturista de Oto, dijo Sakon mientras las voces de los hermanos resonaban en un coro de risas. Alto, idiotas. Esta técnica no es ninguna broma, les advirtió Suigetsu, manteniéndose alerta. Preocúpate por ti, Suigetsu, se burló Ukon. Aku no perdió el tiempo mientras ellos reían, y usó sus espejos para impulsarse hasta colocarse detrás de Ukon. Alzó el Kubikiribocho en alto antes de lanzar un silencioso tajo diagonal que partió en dos al listillo. La hoja le cortó desde el hombro hasta el torso antes de quedar atascada en la gruesa armadura que cubría su cuerpo. Ukon lanzó un breve grito ahogado con su último aliento mientras Aku intentaba arrancar la hoja. Sakon se abalanzó hacia el grito de su hermano y se encontró con la espantosa escena de Aku arrancando la enorme espada del cuerpo partido por la mitad de su hermano. Sakon intentó golpear a Aku con una garra, pero la kunoichi desapareció en un instante, a una velocidad que no pudo seguir. Miró hacia atrás, hacia su hermano muerto, y apenas pudo distinguir su silueta entre la niebla. Sintió un movimiento a la izquierda y agitó la mano en el aire, luego a la derecha, después hacia atrás, arriba, y de nuevo a la izquierda. Sakon arañó y se lanzó a ciegas para vengar a su hermano, pero solo encontró aire y niebla hasta que oyó el silbido del acero. Estaba tan cerca que no tuvo tiempo de reaccionar antes de que la gigantesca hoja lo decapitara. Aku soltó sus espejos por un instante y aguzó sus sentidos mientras respiraba hondo para calmarse. No podía permitirse descuidos en esta situación, por algo se llamaba la espada decapitadora. El vello de su nuca se erizó y sus ojos se abrieron de par en par mientras saltaba hacia el espejo más cercano para evitar ser atravesada por el Suigetsu. Aku saltó del espejo y se acercó a Suigetsu por detrás, pero el shinobi giró y paró su tajo con una fuerza sorprendente para su pequeña estatura. Esta niebla no me supone ningún problema. De hecho, me gusta. Soy miembro del clan Ousiki. Suigetsu Ousiki. ¿Cómo es posible que un miembro del clan Yuki siga vivo, y mucho menos que lleve esa espada y luche por Konoha?, preguntó Suigetsu.
Los ojos de Aku se abrieron de par en par al comprender cómo sus agujas lo atravesaban. Podía convertir su cuerpo en agua, como el resto de su clan. Y, muy probablemente, toda la humedad del aire solo estaba intensificando sus sentidos. Aku se separó del ataque antes de saltar lejos. Corrió a través de los sellos de mano para convertir la niebla en espejos en el área. Si la niebla realmente no era un problema, ¿por qué dejaste morir a tus compañeros? Respondió Aku, ignorando su pregunta. Suigetsu estaba irritado. Oye, yo te hice una pregunta primero. Pero si necesitas saberlo, eran débiles y nunca me gustaron. Ahora responde a mi pregunta. Suigetsu gritó indignado. Aku lo ignoró una vez más para concentrarse en buscar a los niños. En su estupidez, usó un jutsu que le impedía verlos y estaba segura de que sus oponentes los habían encontrado primero. Cuando finalmente los encontró, pensó que se trataba del ninja araña. Sostenía a los pequeños Uchiha y estaba de pie en un árbol junto a Sasuke. Aku notó que el Uchiha parecía un poco desquiciado en ese momento y que las marcas en su cuerpo no ayudaban. Sasuke saltó al suelo cerca de Suigetsu con su Sharingan completamente desarrollado y su marca de maldición comenzando a cubrir más de su cuerpo. No tengo tiempo para esperar a que mate a un montón de debiluchos. Conozco esta técnica. Es hora de terminar esta pequeña misión de rescate, dijo Sasuke con aire de superioridad y una sonrisa siniestra. Suigetsu parecía algo nervioso. Los débiles están muertos y necesito esa espada, matándola y arrebatándosela de sus manos muertas, respondió Suigetsu, sin estar dispuesto a ceder fácilmente ante su preciada espada. Estaba ansioso por deshacerse de la espada básica que Orochimaru le había dado, a pesar de que supuestamente cumplía con los requisitos de un samurái respetable. Me da igual, con tal de que esté muerta, dijo Sasuke mientras escudriñaba la zona esperando el momento en que ella apareciera reflejada en un espejo. A Aku no le gustaba el chakra que sentía proveniente de Sasuke. Si bien no era débil, no era precisamente una experta en percepción, pero lo percibía claramente. Quizás podría vencerlos en un 1 contra 1, pero juntos sería una tarea difícil. Por suerte era una shinobi, Aku cambió de planes y optó por el plan B. Saltó desde el espejo más cercano a los niños y preparó su espada para cortar algunos de los brazos de los shinobi araña cuando algo pegajoso la atrapó a pocos metros de su objetivo. Todo su cuerpo quedó atrapado y, al mirar más de cerca, vio que eran telarañas. Millones de diminutas telarañas casi invisibles, pero fuertes, y ella estaba atrapada. TCH, como dije, débil. Sujétala ahí mismo, dijo Sasuke mientras un Chidori envolvía su mano antes de saltar a un árbol y luego recostarse sobre la chica atrapada. Aku estuvo a punto de entrar en pánico, pero ya había estado en situaciones difíciles. Creó un espejo de hielo en la telaraña antes de que se formaran cuchillas de hielo en sus extremidades. Mientras Sasuke se acercaba, se retorció con todas sus fuerzas, liberándose. Podía oír el sonido del jutsu y ver su brillo, pero apenas tuvo tiempo de deslizarse dentro del espejo y saltar a otro. Sasuke lo vio venir con su Sharingan, saltó de la superficie del espejo de telaraña y siguió a Aku. No esperaba que él se moviera tan rápido y la siguiera hasta el siguiente espejo. No estaba preparada para un ataque así, y el espejo se hizo añicos, arrojándola fuera con una profunda herida en la pierna. Aku le lanzó senbon a Sasuke, quien los apartó, pero tuvo tiempo suficiente para saltar a otro espejo. Al llegar al espejo, su concentración comenzó a flaquear debido al dolor y el agotamiento que la invadían. Inmediatamente tuvo que saltar a otro espejo antes de que Sasuke destrozara el que estaba. Había liberado mucho chakra y no tenía el tiempo de concentración necesario para fortalecer sus espejos lo suficiente como para resistir ese Chidori, así que siguió saltando de espejo en espejo mientras Sasuke los destrozaba uno a uno, sorprendiéndola con la velocidad con la que lograba seguirle el ritmo. En su falta de concentración, no se dio cuenta de la poca cantidad de espejos que tenía, así que cuando saltó hacia un espejo que había colocado en lo alto de las ramas de un árbol, se encontró teniendo que saltar del árbol con un pie lisiado, seguida por un inquieto Uchiha. Pronto la alcanzó al darse cuenta de que ella había pasado por alto un espejo al cortar su camino. Aku infundió su chakra Yoton en el Kubikiribocho para enfrentarse a su Chidori en un violento choque. Ambos fueron impulsados hacia atrás y su legendaria espada sufrió una enorme grieta. Nada que no pudiera arreglarse con sangre, pero ese jutsu era poderoso. Aku cayó al suelo y rodó torpemente hasta que sintió que Suigetsu la esperaba. Clavó la espada en el suelo, deteniendo su impulso antes de realizar sellos de una mano para Yoton, la brisa siempre gélida.
Suigetsu apareció detrás de ella, preparado para atacarla con su katana, antes de que ella lanzara una ráfaga de viento helado que inicialmente empujó a Suigetsu hacia atrás antes de que comenzara a congelarse por completo. Aku sacó la gigantesca espada, se mantuvo en equilibrio sobre un pie y lanzó un tajo descendente contra el shinobi congelado. En el último segundo, redirigió la espada para parar una lluvia de proyectiles con forma de lanza. La legendaria espada era lo suficientemente grande como para que pudiera esconderse detrás de ella, salvándose así del ataque, pero no tuvo tiempo de reaccionar cuando una gigantesca bola de fuego se dirigió hacia ella. Incapaz de usar uno de sus pies, Aku apoyó una mano en el suelo, creando un camino de hielo para apartarse, y se impulsó como si patinara sobre esa pierna. Cuando logró esquivar la bola de fuego, recibió una fuerte patada en la espalda que la mandó a volar, cortesía de Lucia. Casi pierde el agarre de su enorme espada, algo que había entrenado incansablemente para evitar. Atravesó un árbol y el impacto la dejó aturdida, pero no podía rendirse. Sabía que la ayuda llegaría, que Naruto estaría en camino. Solo tenía que resistir un poco más y mantener a los niños a salvo. Un instante después, Sasuke y Suigetsu, aparentemente descongelado, aparecieron frente a ella mientras luchaba por levantarse con la ayuda del Kubikiribocho. Date prisa y mátala, toma tu espada para que podamos irnos. Tengo planes, dijo el vengador de cabello oscuro. Los gestos de Sasuke eran sumamente inquietantes, muy parecidos a los de cierto Sannin serpiente, pensó Suigetsu. Bueno, Buki Kunoichi, sin duda eras fuerte, y no quiero ni imaginar lo que podrías haber sido en unos años, pero necesito esa espada y tienes que morir. Adiós, dijo Suigetsu. Luego, con la mano, hizo un gesto como si fuera una pistola, apuntando con los dedos hacia Aku. El agua comenzó a acumularse alrededor de su dedo y a condensarse en la punta. Ya no soy un Yuuki, ahora soy un Namiuzu, dijo Aku. Suigetsu disparó uno de los ninjutsu secretos de su clan, el cañón de agua Suiton, que impactó a la Kunoichi en la cabeza mientras su cuerpo se desplomaba. Suigetsu dio un paso al frente y extendió la mano hacia la espada cuando el cuerpo de Aku explotó en una violenta lluvia de fragmentos de hielo. Fueron tantos los golpes que impactaron a Suigetsu que cayó en un charco, mientras que Sasuke logró esquivar o bloquear la mayoría con el colmillo blanco. Los sentidos de Sasuke le gritaron que estaba a punto de morir y giró sobre sí mismo, alzando su espada justo a tiempo para bloquear el tajo de Aku que lo habría decapitado. Estuvo tan cerca que la hoja se detuvo a escasos centímetros de su garganta, y la distancia se acortaba, ya que no tenía ventaja en esa posición. Sasuke canalizó chakra en su espada antes de que ésta lanzara una ráfaga de llamas hacia su oponente. Ella saltó para esquivarla, pero sufrió quemaduras. Aku aterrizó sobre su pie sano y adoptó una postura defensiva. Entonces se dio cuenta de que podía percibir más señales shinobi en la zona, pero ninguna le resultaba familiar. Había esperado que fueran refuerzos, pero se perdieron cuando tuvo que parar dos shuriken gigantescos hechos de un material resistente que creyó que podría ser cristal. Entonces vio a una kunoichi de cabello azul, vestida con un kimono de batalla, de pie en un árbol. A cierta distancia, en su propio árbol, había otro shinobi completamente cubierto con una capa que emanaba un aura ominosa de chakra. Casi peor que la de Sasuke. Más aún, un nuevo shinobi la desafió a un combate de taijutsu. Tenía el cabello completamente blanco y 2 puntos rojos sobre las cejas, y vestía una regia indumentaria tradicional blanca. Era rápido, fuerte y paraba los golpes de su espada, con huesos que le crecían en las extremidades. Todo sucedía muy rápido. Aku se había metido en un lío y estaba agotada. Usó una técnica de sustitución para evitar interactuar con el nuevo shinobi de huesos duros como el acero, antes de realizar posiblemente sus últimos sellos manuales. No la derrotarían sin luchar. Congelaba todo hasta que llegara la ayuda. Su técnica definitiva, la que había creado para las futuras generaciones de usuarios de Yoton. Comenzaba canalizando todo el chakra Yoton que podía sobre su piel y el aire circundante. Luego, lo hacía moverse y condensarse en la palma de su mano. Una vez que el chakra se estabilizó, todo lo que tuvo que hacer fue golpear el suelo con la mano, liberando el frío acumulado y el chakra Yoton, congelando todo en un amplio radio a su alrededor. Alzó el brazo y lo lanzó contra el suelo, pero antes de que lo alcanzara, fue alcanzada por una ráfaga de objetos con forma de lanza, aunque esta vez eran más grandes. Kidomaru los lanzó desde lejos mientras aún la sujetaba, atravesándola directamente por el torso, mientras que los otros le desgarraban el hombro, los brazos y las piernas. Cayó al suelo ensangrentada, aferrándose a la consciencia.
Naruto sintió que la presencia de chakra de Aku disminuía rápidamente y usó un último Shunshin para alcanzarla. Apareció sobre su cuerpo moribundo, del que brotaba sangre a borbotones. La escena era devastadora. De inmediato, le vinieron a la mente imágenes de Hinata, maltrecha y herida, sin un brazo. Luego, el cuerpo de Shino, cubierto de sangre e insectos, aferrándose a la vida. Y después, una mujer de cabello gris y ojos castaños cálidos, que lo miraba con el amor que él imaginaba que tendría una madre. No sabía quién era, ¿verdad? La rubia parpadeó y vio los ojos amorosos de Aku mirándolo fijamente. Viniste, balbuceó. Naruto cayó de rodillas a su lado, sabiendo perfectamente cuántos enemigos los rodeaban. Soltó cientos de cadenas que comenzaron a envolverlos a él y a Aku. Su Seigan iluminó la cúpula de la cadena al sellarse. Aku, te sacaré de aquí. Te llevaré con Tsunade. Lo más rápido posible, no te preocupes. Naruto dijo con voz apagada, como si tuviera que forzar las palabras para que salieran. No podía curarla como a Shino y Hinata, no había a su alrededor una enorme reserva de chakra que absorber y convertir, y por alguna razón, ni el suyo ni el de Kurama funcionaban de esa manera. Aku alzó la mano y la posó sobre el pecho de Naruto mientras lo miraba fijamente a los ojos. No. No puedes. Estoy muerta y lo sabes. Naruto no dijo nada mientras la observaba. Sabía que ni siquiera sobreviviría a un sello de éxtasis. Su chakra era lo único que le permitía aferrarse a la vida un poco más. No es el momento. Naruto, te amo. Por favor, dile a Hinata que yo también la amo. Y gracias. Aku comenzó a toser sangre que le obstruía las vías respiratorias. Me diste una nueva vida y te amo mucho. Esto no es tu culpa. Al igual que la misión de Miryo, Aku se vio obligada a detenerse para toser más sangre. Naruto podía ver lo que sucedía, pero se negaba a creer que ella le estuviera dando sus últimas palabras. Los mataré a todos, gritó. Kimimaro intentó acortar la distancia y atacar la cúpula, pero Naruto desató una devastadora andanada de cientos de cadenas de todos los tamaños, dispuestas a matar a cualquiera que se acercara. No, Naru-kun, por favor. No puedes caer en el camino de la venganza. Tu vida ya ha sido muy oscura. Tose, prométeme que seguirás abriéndote y siendo tú mismo. Siempre encuentra la luz, como me la mostraste a mí. Aku se vio obligado a toser más sangre antes de continuar. Rescata a los niños primero, por mí. No deberían ser atacados por su sangre, tos. Solo prométemelo. Naruto pudo ver cómo el chakra se desvanecía de su cuerpo y dijo, lo prometo, yo. Naruto se atragantó con sus palabras cuando Aku exhaló un largo suspiro y murió. Naruto gritó y estrechó el cuerpo de Aku contra sí mientras la abrazaba, tendida en el suelo. Había sangre por todas partes, pero a Naruto no le excitaba en absoluto. Naruto lloraba, gritaba y se aferraba a Aku mientras sus cadenas se agitaban, haciéndose cada vez más grandes y agresivas. Podía sentir que un shinobi particularmente resistente intentaba acercarse, pero sus cadenas se lo impedían. Les ordenó que lo arrojaran lejos. Otro shinobi parecía ser capaz de evitar los ataques físicos transformando su cuerpo, así que Naruto, inconscientemente, añadió chakra de rayo a sus cadenas. Ya no tenían derecho a molestarlo. Su cuerpo parecía desearle la destrucción, sumido en el dolor. Naruto gritaba y gritaba, mirando fijamente al cielo, desafiando a los dioses a que lo pusieran a prueba en ese instante. Jamás volvería a probar su comida, jamás volvería a sentir sus labios, jamás volvería a entrenar con ella. Ella nunca volvería a estar allí para ayudarlo a sobrellevar sus emociones. Nunca volvería a apoyarlo a él y a Hinata. Nunca volvería a ver su sonrisa. Darse cuenta de eso fue devastador. Ya tenía muy pocas personas. Mientras apretaba a Aku contra su pecho en medio de su angustia, sus ojos comenzaron a absorber chakra. Una cantidad descomunal a una velocidad vertiginosa, directamente de la naturaleza. La hierba y los árboles a su alrededor se volvieron marrones, se marchitaron y murieron en el acto, junto con cualquier insecto o ser vivo en la zona. Todo quedó completamente desprovisto de chakra. Suigetsu, que había quedado incapacitado por el rayo, se solidificó lo suficiente como para que Kimamaru pudiera agarrarlo al salir de la zona. El resplandor que emanaba del dojutsu de Naruto alcanzó un brillo cegador, como si generara la luz del sol. La luz se hizo cada vez más brillante, envolviendo el bosque antes de desaparecer. Naruto soltó sus cadenas y dejó de gritar. Sentía la garganta ardiendo, pero la sensación mejoró rápidamente. Sus ojos habían cambiado y él lo sabía.
Creó un espejo de hielo en su mano, moldeando el chakra Yoton, y sus ojos, en efecto, habían cambiado. Ya no tenía un iris azul brillante alrededor de su pupila. Su pupila había desaparecido y su iris parecía una esfera brillante de energía, o chakra. Parecía la imagen de un sol azul. Simplemente una esfera azul de energías giratorias. Era casi como un Rasengan super desestabilizado en su ojo. La idea le hizo reír. Perdía a alguien a quien amaba y, como recompensa, su dojutsu era mejorado. La idea le repugnaba, pero no pudo evitar reír. Sentía tanto dolor que se reía. Mientras miraba a su alrededor, se encontraba en un claro, uno grande. Había arrasado gran parte del bosque en el que estaban. Es más, su visión era casi confusa. Veía tantos tipos de chakra a tal profundidad que era difícil organizarlos. Aún así, podía sentirlo todo. Podía sentir dónde Aku había colocado espejos de hielo, podía sentir a los oponentes. Incluso podía sentir a sus oponentes muertos y el chakra residual de su combate. Percibió el Chidori de Sasuke y el chakra de otros shinobi que emanaba del cuerpo de Aku. La misma Sasuke que se retiraba con los dos niños Uchiha que Aku tanto anhelaba le pidió que los rescatara, nada menos que en su lecho de muerte. Con él estaba el shinobi que le había asestado los golpes mortales a Aku. Naruto lo percibió con tanta claridad que supo que tenía 6 brazos. Naruto estaba sumido en una profunda confusión, pero en medio de todo aquello encontró una sensación de claridad. Rescataría a esos niños y luego mataría a todos. Aunque sabía que era una excusa, podría matar a todos y cada uno de esos shinobi para proteger a esos niños, y no sería por venganza. Naruto sintió el poder en sus ojos. Le hizo reír de nuevo. Naruto volvió a mirar el espejo que tenía en la mano. Su cabello estaba rojo, cubierto con la sangre de Aku porque ella había sangrado muchísimo. Naruto volvió a reír y se dio cuenta de que el rubio carmesí había regresado, solo que esta vez estaba teñido con la sangre de un ser querido. El dolor que sentía por dentro era tan intenso que pensó que sin duda le dejaría una cicatriz. El nuevo Seigan de Naruto se agitó como en respuesta. Entonces vio como su cabello pasaba de un rubio empapado de sangre a un rojo carmesí también empapado de sangre. Ahí estaba su cicatriz. Sabía que jamás volvería a ser rubio. Naruto sintió la presencia de un dragón de agua, una andanada de shurikens de tierra y relámpagos, cristales y un shinobi con un chakra único que envolvía su estructura esquelética y que se abalanzaba sobre él. Parecía que querían deshacerse de él rápidamente. Naruto besó a Aku en la frente por última vez antes de sellar su cuerpo y su espada. Cuando su supuesta muerte estaba a solo unos metros de distancia, Naruto desapareció de su posición con un movimiento rápido como un rayo. Naruto desprendió y desenvainó su Furaijin, sintiendo el ardor habitual tras enfrentarse a Miryo. Esta vez, Naruto no retrocedió, sino que agarró la espada con todas sus fuerzas y usó su chakra para dominarla. Furaijin luchó un instante, pero rápidamente se rindió y la hoja se enfrió hasta que pudo sostenerla cómodamente. Kimimaro había seguido el rastro de Naruto, intentando empalarlo con un hueso que sobresalía de su palma. Naruto clavó la espada directamente en el pecho del shinobi de cabello blanco, evitando hábilmente el hueso, antes de retirarla. Notó que el chakra del corazón del hombre parecía haberse movido como si el hombre hubiera cambiado no podía quedarse, tenía que rescatar a esos Uchiha y los refuerzos habían llegado. No perdió tiempo, usando un Shunshin para dirigirse a... Después de Sasuke Shino y su equipo llegaron a un claro recién formado justo a tiempo para ver a un dragón de agua, un shuriken de cristal y un shinobi de cabello blanco atacando el mismo objeto. Uno de esos shinobi se lanzó en otra dirección, donde el usuario de insectos vio a Naruto. Naruto atravesó al hombre por el pecho antes de marcharse rápidamente, probablemente sabiendo que habían llegado refuerzos, pensó Shino. Unos cuantos insectos se acercaron a él y le confirmaron que los hijos del clan Uchiha, Naruto y Aku, se habían marchado. A continuación, Shino frunció el ceño, algo poco habitual en él, cuando un error le informó de que la Kunoichi Aku había muerto. No sabía cómo reaccionaría Naruto, su mejor amigo en ese momento. Intuía que no sería una reacción agradable. Lo mejor que Shino podía hacer era asegurarse de que nadie lo siguiera. Eso le permitiría a Naruto usar a Sasuke y a otro shinobi para desahogar sus frustraciones. Shino sabía que Sasuke colaboraba con el enemigo porque había lanzado a un grupo de insectos a gran velocidad usando un jutsu de clan. Llegaron a tiempo para ver el final del enfrentamiento, aunque algunos murieron en el ataque en cadena de Naruto. No me digas que Naruto hizo todo esto, TCH, qué fastidio, entonó Shikamaru.
asintió Choji mientras masticaba patatas fritas con avidez. El verdadero luchador se fue y lo único que me queda es basura, dijo Kimimaro con aburrimiento, pero empezó a toser más fuerte que Hayate en un mal día. Aquí solo hay basura en tus pulmones, gruñó Kiba, acompañado por el gruñido de su cachorro. Creo que esta vez estoy de acuerdo con Kimimaro. ¿Por qué no terminamos con esto de una vez? Respondió Guren, el usuario de cristales. Ya veremos quién es el inútil, añadió Neji con su recién liberado orgullo Hyuga. Fingiendo sorpresa, Suigetsu apareció detrás de Choji, emergiendo de un charco, con un brazo transformado en lanza de agua. Antes de que pudiera atravesar al chico, Neji le propinó un potente puñetazo suave en la espalda. Suigetsu simplemente rió mientras su pecho estallaba en una lluvia de agua. Neji pudo ver cómo el interior del cuerpo del hombre se convertía en líquido y luego volvía a su estado líquido al pasar su chakra, y sus ojos, activados por el Byakugan, se abrieron de par en par. Suigetsu apuntó su brazo de lanza de agua hacia Neji, pero fue desviado por un rápido giro celestial que creó una cúpula de chakra giratoria que lo lanzó por los aires. Neji lo siguió. Muy bien, te voy a enseñar quién es la basura. Vamos, Akamaru. Kiba corrió hacia Kimimaro con su perro gruñendo todo el camino. Choji, ayúdalo. Ese tipo probablemente sea el más fuerte de aquí, dijo Shino con un volumen sorprendente. Choji se metió el último puñado de patatas fritas en la boca antes de seguir a Kiba y guardar la bolsa en su bolsillo para más tarde. Supongo que nos llevamos esta para poder ayudar a nuestros compañeros, preguntó Shikamaru. Al principio pensé que era la conclusión más lógica, pero no podemos confiar en que el shinobi escondido entre los árboles se mantenga al margen de la pelea. Quiero que te encargues de él, pero ten cuidado. Pone nerviosos a mis insectos, dijo Shino señalando al otro shinobi, completamente cubierto con una capa, que se encontraba a la sombra de un árbol. Shikamaru ni siquiera lo había percibido, pero aceptó que debían detenerlo y usó su nuevo Kekkei Genkai para desaparecer entre las sombras. Shino miró a la kunoichi de cabello azul y kimono verde. Ella los había estado esperando, aparentemente con diversión. ¿Sabes? Supongo que tienes mucha suerte de que sea lo último que veas, dijo mientras realizaba sellos con las manos. El jutsu que estaba a punto de ejecutar se detuvo cuando tuvo que esquivar un golpe descendente del tanto de Shino. El Shino que había estado organizando a su equipo se disipó en una nube de insectos. Ilógico, respondió Shino mientras la seguía con otro tajo de su tanto, que fue parado por una hoja de cristal. Neji se mantuvo a la defensiva, intentando descifrar el enigma que se hacía llamar Suigetsu. El shinobi era hábil, pero aún así, imprudente al enfrentarse a él, un Hyuga, en combate cuerpo a cuerpo. Hasta el momento, de alguna manera, no había pagado las consecuencias. Neji esquivó con destreza los golpes de katana, asestando múltiples impactos en su aparentemente ágil tendón. Cualquier otro shinobi tendría ya dos brazos inutilizados, una pierna lesionada y el hígado dañado, pero este seguía haciendo de las suyas. Prepárate, Ouru, combate cuerpo a cuerpo con un Hyuga, qué tontería Ouru, se burló Suigetsu, dejando un ligero rubor en el rostro del Hyuga, que se mostró algo avergonzado. Neji se negó a responder. En su lugar, le propinó una patada certera en la cabeza a su oponente, que estalló en una lluvia de agua antes de reformarse. Arg, la cabeza es una molestia. Intentemos mantenerla por debajo de la cintura, dijo Suigetsu con una sonrisa que dejaba ver sus afilados dientes. Neji retrocedió de un salto para analizar a su oponente y elaborar un plan de ataque. Bueno, eso fue divertido, pero ahora te voy a matar y luego iré a ayudar a Kimimaro a matar a ese otro tipo para poder quedarme con la espada de esa Hid. Aunque esto fue divertido. Suigetsu habló con indiferencia antes de abalanzarse sobre Neji con su katana en alto. Neji esquivó el obvio pero rápido tajo descendente antes de conectar un golpe Hyuken directamente al costado del pecho de Suigetsu. Esta vez, en lugar del habitual chapoteo y reformación, el cuerpo de Suigetsu se convirtió completamente en agua y envolvió a Neji, subiendo hasta su cabeza y cubriendo la parte superior de su cuerpo. Neji intentó agarrarse y arrancarse el cuerpo de agua que amenazaba con ahogarlo, pero fue inútil. Sin embargo, no entró en pánico. Podía ver cómo el agua, aún sujetando la espada, la giraba hacia Neji para empalarlo. Neji sabía que estaba en problemas, así que liberó chakra de todos sus tendones y comenzó a girar. Rotación. Gritó, y Suigetsu salió disparada en un chorro de agua. Neji respiró hondo mientras se detenía, observando la regeneración de su oponente.
Notó que tardaba más cuanto más se extendía Suigetsu, e incluso percibió la mueca de dolor y el leve gemido de Suigetsu cuando finalmente se regeneró tras la línea de árboles. Neji sonrió con suficiencia. Por fin tenía algo. «Quítate esa mierda de la cara, maldita sea», gruñó Suigetsu, recogiendo su espada donde había caído mientras retrocedía hacia el claro. «Veamos cómo te las arreglas con esto, jutsu de niebla oculta de estilo agua». El ninja Oto se desvaneció entre la niebla y, durante un rato, Neji pudo verlo y seguirle la pista, pero finalmente la niebla se volvió tan espesa que lo perdió de vista. Aunque podía ver a través de la niebla, solo podía distinguir las zonas en las que se concentraba y su entorno inmediato. Era como mirar a través de 1.000.000 de finas capas de chakra. Podía hacerlo, pero no fácilmente. Una vez más, no entró en pánico, sino que calmó su respiración y se quedó lo más silencioso posible, utilizando todos sus sentidos, no solo su Byakugan. No era tan arrogante como para creer que el Doujutsu era la panacea. Era la herramienta más valiosa del mundo, y su derecho de nacimiento. A pesar de estar completamente alerta, al oír Suitono Watergun Jutsu viajar entre la niebla, no pudo evitarlo por completo. Una bala de agua condensada atravesó el muslo de Neji. Por suerte, no le alcanzó mucho el músculo ni el hueso, pero le limitó los movimientos. Los siguientes disparos no fueron mucho mejores para Neji, pero para el quinto y sexto, ya se había dado cuenta del leve sonido que hacían al volar por el aire. Neji sonrió con suficiencia cuando las balas empezaron a fallar, pero aún así había recibido demasiados disparos. Un par en el brazo, uno en el costado y otro en la pierna. Oh, eres bastante bueno, ¿eh? Lástima, no será suficiente. Hazme un favor y déjate caer, ¿de acuerdo? Suigetsu rió mientras su voz se desvanecía. El cabello de Neji se erizó y supo que algo más se avecinaba. Detectó movimiento a su izquierda y lanzó un golpe de palma para interceptar a Suigetsu, pero recibió un corte en la espalda. Apretó los dientes, pero no emitió ningún sonido. Vio algo detrás y se giró, solo para ser herido de costado. Eran señuelos, se reprochó a sí mismo. Tenía que mantenerse concentrado y sereno. La siguiente vez aparecieron 3 señuelos más antes de ser herido. Los ataques fueron desorientadores y dejaron a Neji confundido. Se preguntó si estaría bajo un genjutsu, pero eso era imposible. Podría verlo. Creía que el Byakugan era omnisciente o algo así. Bromeó Suigetsu. Veo tu derrota. No creas que has ganado. Respondió Neji furioso. Los cortes eran dolorosos y ya habían manchado su ropa, algo impropio de un nuevo Hyuga. Neji ahora podía ver claramente las deficiencias del estilo de lucha de su clan. ¿Qué podrían hacer él o su clan contra un oponente como este con su estilo tradicional? No eran lo suficientemente versátiles en un mundo shinobi donde todos conocían las historias sobre sus técnicas y dojutsu. Pero los tiempos estaban cambiando y Neji guiaría al nuevo Hyuga hacia nuevas cotas. No había una casa principal que restringiera su desarrollo y la búsqueda de formas de combate más diversas, razón por la cual él tenía unas bajo la manga. Si Neji lograba acercarse lo suficiente, sabía que podría causarle un gran daño. Después de todo, tenía más que el estilo tradicional. La siguiente vez que detectó movimiento, no reaccionó, sino que esperó el siguiente ataque. Calculó el momento justo y golpeó a Suigetsu, pero cuando este se transformó en agua, cayó al suelo con un chapoteo sin mayor trascendencia. Clones de agua, pensó Neji. Por eso eran demasiados para seguirlos y por eso apenas podía verlos entre la niebla. Desafortunadamente, incluso si lo supiera, sería difícil contrarrestarlos. Tras unos cuantos cortes más, decidió adoptar una de las técnicas de su sensei. Una de las principales razones por las que aquel hombre entrenaba tanto era para dominar a su oponente. Neji no dominaba este jutsu por completo, pero aprendía mejor cuando era necesario y comenzaba a girar y liberar chakra para su rotación o giro celestial, según a quien se le preguntara. Sin embargo, esta vez, al alcanzar la velocidad máxima, en lugar de mantener y organizar su chakra, Neji liberó chakra Bakuton, liberación explosiva, de todos sus tendones en una ráfaga comprimida que desestabilizó su rotación en una descarga volátil hacia afuera. El resultado fue una explosión en espiral que se propagó con un fuerte estruendo. La fuerza rotacional del jutsu confina la explosión en un amplio radio. Suigetsu había estado esperando para acabar con Neji, justo fuera del alcance que creía que tenía el jutsu de rotación, pero la explosión lo tomó completamente por sorpresa. Neji salió de su giro ligeramente chamuscado y sacudido por su propio jutsu, pero rápidamente concentró su Byakugan.
La niebla se había disipado casi por completo y se encontraba en medio de un enorme cráter en espiral, aproximadamente 3 veces más grande que su rotación normal. Vio a Suigetsu formándose en el borde del cráter, y estaba hirviendo. El vapor emanaba libremente de su cuerpo y parecía estar luchando por reformarse. Neji no esperaba que el resultado final de su jutsu fuera tan impresionante. Neji perdió el equilibrio y casi se cae, dándose cuenta en ese instante de la cantidad de sangre que había perdido y del alto coste de chakra de su último jutsu. Tenía que terminar antes de desmayarse. El genio Hyuga sacó rápidamente una etiqueta explosiva que había enrollado en un kunai y la arrojó al charco de Suigetsu. Al activar la explosión, vio cómo el agua se adentraba profundamente en el suelo, evitando así el impacto principal, pero dudaba mucho que Suigetsu estuviera en condiciones de regresar. Neji supuso que era el destino que el shinobi fuera tan tonto como para estar al alcance de su jutsu. Cayó de rodillas, respirando con dificultad. Necesitaba vendarse las heridas y detener la hemorragia, así que sacó su bolsa y comenzó a usar los escasos suministros médicos de emergencia que tenía. Antes de la caída de la casa principal, los botiquines de primeros auxilios solo se entregaban a sus miembros. Neji sonrió con sorna mientras comenzaba a vendarse la pierna. Kiba, Akamaru y Choji estaban aprendiendo de primera mano los resistentes que podían ser los huesos y las espadas hechas con ellos. Incluso con la ventaja numérica con la que habían jugado hasta el momento. Kiba y Akamaru intentaron un Gatsuga doble, colmillo sobre colmillo, pero apenas lograron hacer retroceder al autodenominado Kimimaro Kaguya unos metros. Su efecto fue aún menor cuando Kimimaro hizo que los huesos salieran disparados de su piel para defenderse, tanto en la parte delantera como en la trasera de su cuerpo. El débil intento de Choji por practicar taijutsu solo resultó doloroso durante su encuentro. Inútil, débil, basura, regañó Kimimaro mientras esquivaba, paraba y desviaba los colmillos. Alzó la vista y vio una mano gigante que descendía amenazando con aplastarlo, así que simplemente apuntó su larga espada de hueso hacia arriba y apuñaló la mano que se aproximaba. Como era de esperar, la mano se retrajo rápidamente junto con una fuerte protesta de Choji. «Gordo basura», dijo Kimimaro con un suspiro. Kiba y Akamaru intentaron atraparlo en un ataque de pinza con sus colmillos, pero al shinobi de hueso le crecieron huesos en cada muñeca que se extendieron más allá de sus manos mientras atrapaba a los dos clones de Kiba que giraban en espiral. La transformación de Akamaru en Kiba se desvaneció y ambos retrocedieron de un salto, cubiertos de cortes y respirando con dificultad. Kimimaro les dio la espalda y comenzó a caminar en la dirección en la que Naruto y Sasuke se habían ido, diciendo alto y claro: «Ya no voy a perder el tiempo con basura. Esperen su turno y los demás se encargarán de ustedes». Kiba y Choji se miraron con incredulidad y por un momento consideraron dejarlo ir. Akamaru le ladró a Kiba, quien asintió. «No podemos dejarlo ir. Si Naruto está intentando traer de vuelta a esos niños, entonces tenemos que detener a este tipo, ¿no?», le dijo Kiba a Choji. «Supongo que no hay otra opción», respondió el robusto genin. Choji sacó un pastillero con 3 pastillas grandes. Una verde, una amarilla y una roja. Eran pastillas de chakra especiales que su clan utilizaba para su técnica. Sacó la verde. Aunque teóricamente podía hacer cosas que requerían tomar la píldora solo con su linaje, Choji aún no era lo suficientemente hábil ni fuerte para algo así, así que tuvo que hacer lo que tenía que hacer. Su nuevo Kekkei Genkai consumía mucho chakra. Choji lanzó la píldora al aire y la atrapó con la boca. Tenía un sabor agrio, sorprendentemente. Akamaru se paró frente a Kiba, quien se agachó y colocó una mano en su espalda mientras con la otra hacía un sello de medio carnero modificado. Kiba canalizó su linaje de sangre bestial y los dos miembros de Inuzuka comenzaron a adoptar una apariencia salvaje, mucho más salvaje que su jutsu de imitación de bestia humana. Kiba y Akamaru crecieron al menos unos centímetros y su masa muscular se multiplicó. Akamaru conservó la forma de perro, pero su aspecto era más salvaje y feroz. Kiba, por su parte, era ahora enorme, con colmillos y grandes garras. Le había crecido pelo por todo el cuerpo y caminaba encorvado, pudiendo correr sobre 2 o 4 patas. Choji sacó un pergamino desellado de su espalda y desbloqueó un bastón de metal de alta calidad junto con una bolsa especial de herramientas ninja. Estaba listo para mostrar su manera de sacar el máximo provecho de su nuevo linaje y pudo ver que Kiba y Akamaru también lo estaban. Choji y Kiba intercambiaron miradas decididas mientras Choji sacaba un shuriken de su bolsa especial. Estaba hecho de un metal conductor de chakra y lo imbuyó con todo el chakra que podía contener.
Luego, lo lanzó hacia la espalda de Kimimaro y corrió haciendo sellos de mano tan rápido como pudo. Kimimaro oyó el silbido de un proyectil y giró rápidamente con su espada de hueso para interceptarlo, pero cuando estaba a pocos metros de distancia, el shuriken se expandió y creció casi al instante, hasta alcanzar el ancho suficiente para atravesar un edificio limpiamente. Kimimaro jamás habría esperado una técnica de semejante basura y se puso a prueba. Casi creía que se trataba de un genjutsu, pero sintió la fuerza de un shuriken de cientos de kilos volando y girando a toda velocidad, como un lanzamiento normal. El shuriken lo golpeó de frente y lo arrastró, girando y destrozándole la parte media del cuerpo, estrellando al Kaguya contra los árboles hasta que logró que un hueso sobresaliera del suelo e impulsara el shuriken gigante por encima de su cabeza. Para su incredulidad, estuvo a punto de ser destripado, pero la última capa de hueso que había creado para cubrir sus órganos resistió. De repente, sintió que tenía tiempo para la basura que tenía delante. Interrumpiendo sus pensamientos, sintió un fuerte golpe en la cara y dolorosos cortes, probablemente de una garra, seguidos de otra en el costado que lo lanzó por los aires de forma aparatosa. Aunque su piel estaba hecha jirones, aún conservaba el hueso mientras se enderezaba en el aire y activaba su marca de maldición. Gatsuga bestia gemela. Gritó Kiba mientras él y Akamaru intentaban su sello distintivo con su linaje. La fuerza, la velocidad, los reflejos y los sentidos de Kiba y Akamaru se agudizaron hasta límites nunca antes vistos para un genin y su compañero de clan. Esta vez no se trataba de un jutsu para imitar la transformación de sus cuerpos. Esta vez era real, con el linaje auténtico para que sucediera. Los dos nunca se habían sentido tan feroces como durante la transformación de su linaje. Atacaron al unísono, girando con la actitud de una fuerza implacable. A Kimimaro le resultaba difícil maniobrar y esquivar el ataque de ambos, y sus huesos externos, que servían de defensa, comenzaban a resquebrajarse por los golpes del ahora implacable ataque de Kiba. No podía hacer más que resistir la embestida, reforzando sus huesos con su propia sangre hasta encontrar una oportunidad. Kiba y Akamaru dejaron de atacar para evaluar el estado de su presa. Kimimaro aprovechó el momento para agarrar la parte superior de su columna vertebral y estirarla, creando así su mejor espada. Entonces, por el rabillo del ojo, vio un enorme bastón de metal, más grueso que Hirobu y lo suficientemente largo como para alcanzarlo desde 30 metros de distancia, que cruzaba el claro horizontalmente para aplastarlo. Kimimaro saltó por encima del bastón, que volvió a su tamaño original tras extenderse y destruir una hilera de árboles. Esquivó la andanada de Gatsuga de Kiba y Akamaru y apenas tuvo tiempo de percatarse de que el bastón gigante se dirigía hacia él de nuevo desde el otro lado. Debido a otro ataque oportuno de Kiba, no tuvo tiempo de saltar. Recibió el impacto de lleno antes de deslizarse bajo él mientras lo aplastaba. Kimimaro incluso se fracturó un hueso, mientras que el resto aún crujía por el golpe. Estaba aturdido. ¿Cómo pudo permitir que semejante basura le hiciera algo así? Se reprochó a sí mismo. Kimimaro tosió con fuerza, tapándose la boca con las manos, y sintió un líquido tibio pasar de su boca a su mano. Sangre. Su enfermedad avanzaba. Había subestimado la basura y pagó las consecuencias. Al activarse la fase final de su marca maldita, el sello de Kimimaro se extendió por completo y su piel se oscureció. Le crecieron cuernos y una extraña cola huesuda. Kiba y Choji observaban horrorizados. Después de todo el daño que le habían infligido tras la paliza que les habían dado, se levantaba como si nada, y más fuerte que nunca. No podían imaginar de qué estaba hecho. Reforzando su determinación, Choji y Kiba volvieron a asentir y se prepararon para el mismo ataque. Con el poco tiempo que tenían para trabajar juntos, no les quedaba mucho más. Choji tomó la píldora amarilla y lanzó 2 shuriken, uno encima del otro y ligeramente desfasados. Ejecutó su nuevo jutsu de clan, el jutsu de crecimiento material de liberación atómica. Los shuriken crecieron hasta alcanzar un tamaño descomunal mientras surcaban el aire en dirección a Kimimaro, quien esperaba allí. No funcionará 2 veces, dijo Kaguya. Kimimaro saltó horizontalmente entre los 2 enormes shuriken antes de aterrizar y blandir su espada dorsal contra Akamaru, que giraba a su alrededor. La espada se estiró y se enroscó alrededor de Akamaru, ayudándose con su rotación y atrapando aún más al cachorro salvaje. Kimimaro tiró de su espada hacia atrás y lo lanzó hacia Kiba. Akamaru pasó volando junto a Kiba, que venía a toda velocidad y no pudo detenerse a tiempo. Cuando Kiba se detuvo y rebotó para alcanzar a Akamaru, descubrió una extraña espada que lo envolvía.
Kimimaro tiró de su espada dorsal, desenrollándola de Kiba y encogiéndola hasta su tamaño normal. En el proceso, la espada lo cortó en pedazos. Se disponía a terminar el trabajo cuando el enorme bastón negro volvió a blandirse. Kimimaro saltó por encima de él otra vez antes de dirigirse directamente hacia Choji. El corpulento genin intentó hacerlo retroceder con un golpe frontal y expansivo de su bastón, pero su oponente saltó sobre él y lo usó como trampolín. Choji lo elevó en el aire antes de encoger su bastón y adoptar una posición defensiva. Liberación de huesos, danza de la camelia, dijo Kimimaro mientras aterrizaba junto a Choji y ejecutaba su ataque usando huesos que brotaban de su cuerpo y su espada espinal para apuñalar y cortar a Choji hasta la muerte. El ataque fue rápido e implacable. Choji sentía el dolor más intenso que jamás había experimentado en su vida y sabía que si no hacía nada moriría, así que intentó hacer un sello con las manos para expandirse, pero tenía los brazos cortados. Justo cuando el mundo se sumía en la oscuridad, escuchó, entrada dinámica. Y Kimimaro fue expulsado de su presencia por una violenta patada. Choji cayó al suelo, respiró hondo y el mundo se aclaró. ¿Eh? ¿Es eso? Sí, soy yo, Rogue Lee, aquí para salvar el día. Shukaku-sama me pidió que le ayudara en esta recuperación. Lo haré con la mayor energía. Dijo Lee con una pose de héroe, sin apartar la vista de su nuevo oponente. Con Shikamaru estaba maldiciendo a Shino por haberle asignado un oponente tan ridículamente problemático mientras se deslizaba entre las sombras antes de viajar una distancia y reaparecer solo para repetir el mismo proceso cuando la figura encapuchada se estrelló contra su posición anterior. Shikamaru se había acercado sigilosamente por detrás y había atrapado a la figura encapuchada con su jutsu de posesión de sombras, pero era evidente que el shinobi no estaba bien cuando empezó a emanar un chakra maligno. Tras una carcajada que dejó claro que su cordura era inestable, la figura encapuchada se liberó de su posesión de sombras antes de abalanzarse sobre Shikamaru. Shikamaru se había deslizado entre las sombras para evitar el ataque. Una dimensión que conectaba todas las sombras a las que podía acceder con su nuevo limaje. Desde entonces, Shikamaru mantuvo la distancia mientras observaba a su oponente. En cierto momento, la capucha de la capa oscura se desprendió y reveló a un shinobi con cabello naranja salvaje, ojos desorbitados y una sonrisa demoníaca. El shinobi se abalanzaba de un lugar a otro, destruyendo con sus enormes y grotescos brazos el lugar donde quería que estuviera Shikamaru. Para colmo, el shinobi se enfurecía cada vez más, obligando a Shikamaru a atravesar las sombras una y otra vez para escapar rápidamente. De una cosa Shikamaru estaba seguro, no podía permitir que ese tipo se uniera a la lucha con sus amigos. El shinobi era demasiado destructivo y ninguno de los enviados a la misión era tan escurridizo como él. Además, desde que era uno de los miembros de su clan con la habilidad de liberar las sombras, estaba especialmente capacitado para huir de ese berserker. Sin duda, no creía que ninguno de sus amigos pudiera ganar una pelea física contra ese tipo. Por más complicado que fuera, necesitaba usar su ingenio para neutralizar a su oponente. Incluso si eso significaba alejarlo lo más posible huyendo. Los bosques que rodeaban Konoha eran sorprendentemente densos y extensos, y era fácil perderse tras recorrer unos kilómetros en cualquier dirección sin saber dónde se encontraba. A juzgar por el shinobi que acababa de aplastar un tocón con la frente, no prestaba mucha atención a su ubicación. Unos minutos más y ni siquiera los mejores sensores de su aldea podrían encontrar a sus compañeros a menos que supieran dónde estaban y a dónde ir, como él. A los niños nada se les enseña la geografía y la disposición de los bosques que rodean Konoha desde pequeños, así que para él fue fácil. Tras otro momento de gran tensión, cuando el shinobi, que se hace llamar jugó en tercera persona, impactó contra la ubicación de sombra de Shikamaru con tanto chakra que casi fue expulsado de la dimensión de las sombras. No estaba completamente seguro de que fuera una dimensión, pero cuando todas las sombras y las zonas oscuras del mundo estaban conectadas a través de un extraño espacio dimensional, pensó que era seguro llamarlo una dimensión de sombras. En ese momento, Shikamaru se enteró de que una interrupción suficiente del chakra en la zona de sombras donde se encontraba podría expulsarlo, lo que significaba que debía cambiar de táctica contra Hugo. Hugo parecía volverse más fuerte y rápido a medida que Shikamaru lo esquivaba, así que Shikamaru comenzó a idear un plan mejor. En su siguiente retirada de las sombras, fue mucho más lejos, lo suficiente como para tejer una serie de sellos manuales antes de ser aplastado como una hormiga nara. Liberación de sombras, clones de sombra, pensó Shikamaru.
Todo su clan había ejercido una gran presión sobre él desde que obtuvo su linaje, especialmente sus padres. Al final, fue un fastidio, pero al menos algo había salido de todo aquello. Ya no podía permitirse la pereza y, con la inminente guerra, comenzó a entrenar constantemente. Descubrió que su intelecto podía aplicarse de muchas maneras, especialmente con un nuevo linaje, así que creó un jutsu similar al clon de sombra. El clon de sombra. Mientras que los clones de sombra conservaban recuerdos y se los transferían al usuario como los clones de sombra normales, los clones de sombra se creaban a partir de su linaje, las sombras. Esto reducía enormemente el coste de chakra y los hacía aún más versátiles. Podía disipar sus clones de sombra y convertirlos en meras ilusiones, como los clones normales, que permanecerían el tiempo que los necesitara. Una vez convertidos en ilusiones, ya no obtendría más información de ellos, pero podía aprovechar esa información. Su único inconveniente era la proximidad a la que debían estar del usuario. Tenían que estar relativamente cerca. Para cuando Jugo derribó el árbol en el que estaba Shikamaru, el berserker de cabello naranja estaba rodeado por 20 Shikamaru que huían de él en la misma dirección. Jugo gritó y destrozó el árbol junto al que estaba. Gruñó furioso antes de que su rostro adquiriera un tono oscuro como el de sus brazos, le crecieran cuernos en la frente y sus ojos se volvieran negros y amarillos. Jugo estaba harto de que su presa huyera. Ni siquiera había tocado al tipo de la zapatilla. Su siguiente embestida fue mucho más rápida y Jugo estrelló un puño reforzado contra la espalda de Shikamaru, arrojándolo contra un árbol. Jugo sintió el impacto y vio el cuerpo destrozado de Shikamaru en la grieta del árbol partido. Con un grito triunfal, Jugo comenzó a golpear el lugar donde Shikamaru estaba atrapado en el árbol. Una y otra vez, hasta que el árbol entero se desmoronó. Cuando el polvo se disipó, Jugo alzó la vista y vio a varios Shikamaru entre los árboles, mirándolo con curiosidad. Le lanzaron kunai al berserker, pero este los desvió, lo que sin duda enfureció aún más a Jugo. Jugo se abalanzó sobre Shikamaru una vez más, esta vez con varios objetivos a los que perseguir. Shikamaru agradeció el tiempo extra que le habían dado sus clones de sombra. Tuvo tiempo de crear un clon de sombra y enviarlo por delante para que se preparara mientras alejaba a Jugo cada vez más de su equipo. Aunque hasta entonces había salido ileso, el ataque de Jugo se volvió más furioso. Era más rápido e implacable en su empeño por derrotar al verdadero Shikamaru. Este incluso empezó a pensar que se había quedado sin energía y chakra antes de siquiera intentar escapar. Habían pasado unos minutos y Shikamaru estaba al borde del agotamiento. Saltar entre las sombras ya era bastante agotador, incluso sin permanecer mucho tiempo en ellas, y sus clones estaban consumiendo el resto de su chakra. Sin mencionar que llevaba casi 5 kilómetros corriendo por su vida. Observó cómo Jugo destruía 3 de sus clones de sombra mientras intentaba destruir 5 de los clones disipados, que no eran más que imágenes, sombras del clon original. Jugo arrojó un árbol roto que, por casualidad, voló hacia el verdadero Shikamaru, obligando a Nara a esquivar por poco el gigantesco proyectil. Nara, el de pelo de piña, no podía creer la resistencia y la furia pura que Jugo mantenía. No había logrado conectar un golpe certero a Shikamaru, pero no se inmutaba lo más mínimo. Seguía golpeándolo sin cesar hasta dar con su objetivo. Un verdadero fastidio. Era hora de que Shikamaru contraatacara, y si eso no funcionaba, debía huir a la aldea y buscar ninjas más fuertes para que volvieran a por este tipo tan molesto. Sinceramente, de cualquier manera, todo aquello era problemático. En un momento de distracción, absorto en sus pensamientos, Shikamaru no se percató de que todos sus clones físicos habían desaparecido y que Jugo había empezado a ignorar a los que no respondían a sus puñetazos. Sintió un escalofrío recorrerle la nuca y supo que iba a morir de algo, así que se deslizó entre las sombras. Por desgracia, Jugo fue rápido y estrelló 2 puños potenciados con chakra contra el suelo, donde el escurridizo Nara había desaparecido. Shikamaru fue expulsado de la dimensión de las sombras, un viaje de lo más doloroso. Apareció cerca de Jugo y al instante, lo sustituyó por un tronco que se hizo añicos. El escurridizo Nara saltó a los árboles para intentar huir de nuevo, pero Jugo no se lo permitió y creó válvulas de chakra en su espalda para impulsarse lo suficientemente rápido como para destruir el árbol en el que estaba Shikamaru, lanzando al genin a un lado. Jugo rebotó en el siguiente árbol y se lanzó a toda velocidad hacia Shikamaru, que caía. Shikamaru le arrojó una etiqueta explosiva que detonó al impactar. Jugo atravesó la explosión, cubriéndose con los brazos, y se estrelló contra Shikamaru antes de apartarlo de un manotazo.
Shikamaru perdió el conocimiento al impactar, pero despertó al chocar contra otro árbol, astillándolo y casi atravesándolo. Aunque su cuerpo parecía estar hecho pedazos, sus sentidos le gritaban que iba a morir por centésima vez en esa pelea. Logró escabullirse entre las sombras una vez más, pero con tan poco chakra y concentración, no llegó muy lejos antes de reaparecer. La dimensión de las sombras no era lugar para un shinobi que no tuviera la concentración o el chakra necesarios para mantenerse atado. Shikamaru saltó inmediatamente entre los árboles, huyendo, sabiendo que Jugo lo seguía. Cuando el árbol del que acababa de saltar explotó, se preguntó si siquiera sobreviviría. ¿Qué problema? El genin de Konoha dio 2 saltos más antes de sentir un agudo dolor en la costilla rota que le recorrió el cuerpo y cayó. Logró sujetarse con un alambre ninja y un kunai y quedó a merced de Jugo. Lo vio venir y se soltó, dejándose caer al suelo del bosque mientras Jugo destrozaba la copa del árbol. Shikamaru intentó escabullirse de nuevo entre las sombras, pero Jugo lo expulsó violentamente del lugar donde acababa de estar, golpeándolo con ambos puños. Shikamaru salió disparado y Jugo lo agarró de la pierna antes de lanzarlo contra un árbol. Justo antes del impacto, Shikamaru se deslizó entre las sombras del árbol y dio un último salto, esperando no perder de vista la superficie. Si lo hacía, podría perderse para siempre. Por suerte, emergió de las sombras en un claro oscuro rodeado de árboles de montaña cuyas copas eran tan espesas que la hierba apenas crecía por falta de luz solar. Shikamaru estaba cansado y Jugo ya estaba encima de él, otra vez. Jugo vio al chico Nara arrodillado en un claro, listo para ser aplastado. Jugo soltó una carcajada mientras sacaba la lengua con regocijo y caía hacia el resbaladizo Nara, dispuesto a aplastarlo, por fin. Una vez más, el escurridizo Nara desapareció cuando Jugo destruyó otro tronco. Su ira estaba a punto de estallar, pues sus piernas también habían comenzado a sufrir una grotesca transformación. Shikamaru vio cómo Jugo se transformaba aún más y sintió una oleada de ese chakra maligno. Supo que era ahora o nunca. Su clon había tendido esta trampa y era todo o nada. Con él y su clon de sombra apostados en extremos opuestos del claro, realizaron los mismos sellos manuales antes de murmurar liberación de sombra, invitación oscura. Justo entonces, al activar el jutsu, un área circular entre ellos se volvió completamente negra. Entonces, cientos de tentáculos hechos de sombras surgieron del círculo completamente negro con Jugo en el centro. Los tentáculos agarraron y tiraron de Jugo. Cada parte de su cuerpo, de la cabeza a los pies, mientras el berserker luchaba por liberarse. El jutsu tenía como objetivo arrastrar al enemigo a la dimensión de las sombras, donde finalmente moriría tras perderse y ser incapaz de atravesarlas. También podía usarse para capturarlo y guardarlo en un pergamino de prisionero, pero solo si el objetivo estaba completamente sometido. Por la resistencia que oponía, no parecía que fuera a capturar a Jugo con vida, o incluso que lo lograría en absoluto. Shikamaru y su clon emplearon hasta la última gota de concentración y chakra para el jutsu, pero Jugo seguía intentando liberarse. Cada vez que lo arrastraban al suelo, le tiraban de un brazo o le sujetaban la cabeza, usaba una ráfaga de fuerza para liberarse, solo para ser atrapado de nuevo. La pelea estaba agotando a Shikamaru y estaba a punto de deshacer el jutsu y huir para salvar su vida cuando Jugo comenzó a disminuir la velocidad. Jugo tenía fuerza, resistencia y energía de sobra, pero las agotaba en tan poco tiempo que su cuerpo simplemente se cansaba. Sus habilidades, como todo lo demás, tenían un precio, y empezaba a notarse. Cuanto más y con más intensidad luchaba, más sueño sentía Jugo. Shikamaru vio cómo Jugo se volvía cada vez más lento hasta que ya no le quedaba mucha fuerza para luchar. Justo cuando estaba seguro de poder arrastrar al maníaco de cabello naranja a la dimensión de las sombras, sus clones se disiparon y se quedó sin chakra. El jutsu se disipó y en el centro apareció el shinobi de cabello naranja, de vuelta a su forma normal, quizás un poco más bajo que antes. Shikamaru no hizo ni un solo movimiento. En cambio, preparó hasta la última gota de chakra que le quedaba para un último salto de sombra. Preferiblemente lo más lejos posible, ya que tenía el tobillo fracturado por el agarre de Jugo. No correría rápido hasta que un ninja médico lo viera. Te sugiero que te vayas antes de que vuelva a perder la cabeza. No puedo hacer nada al respecto y me has enfadado muchísimo. A menos que creas que puedes acabar conmigo ahora mismo. Jugo habló con sorprendente calidez tras la risa y la sonrisa maníaca de antes. El shinobi de cabello naranja alzó la vista y extendió la mano. Un pajarito se posó en ella y lo saludó con un pío.
La pereza inherente de los Nara se apoderó de él, y el Nara de cabello puntiagudo se encogió de hombros. Su trabajo estaba hecho y continuar era demasiado arriesgado. Shikamaru suspiró, preguntándose si era demasiado pronto para adoptar el hábito de fumar de su sensei y su padre. Ser un shinobi era problemático. Pensándolo bien, si empezaba a fumar, su madre lo regañaría como a su padre, lo cual sería aún más problemático. Pensándolo mejor, ahora tenía que correr más de 5 kilómetros con varias costillas rotas, una clavícula fracturada y un tobillo fracturado. Todo esto mientras se aseguraba de que nadie lo siguiera. Problemático. Naruto estaba alcanzando rápidamente al grupo que huía cuando sintió que el shinobi de múltiples brazos se detenía mientras Sasuke seguía con los niños. Naruto pensó que su trabajo sería ganar tiempo para que Sasuke escapara, pero no le importó. Sasuke no escaparía. Naruto podía ver literalmente el rastro de chakra rancio que dejaba. Naruto esquivó un proyectil parecido a una lanza que fue disparado desde casi medio kilómetro de distancia a través de una densa capa de chakra. Inmediatamente conectó los puntos y supo qué ataque había acabado con Aku. Podía ver cómo alguien sería alcanzado por una andanada de esos ataques mientras luchaba contra un grupo de oponentes. Naruto llevó su paso rápido al límite, deslizándose velozmente entre los árboles, esquivando la creciente lluvia de proyectiles que se dirigían hacia él. Su velocidad era su principal ventaja, ya que podía verlos a kilómetros de distancia gracias a la gran cantidad de chakra que contenía cada proyectil. Sus habilidades sensoriales no eran nada comparadas con lo que podía percibir ahora. Su Seigan se había superado a sí mismo. Pero a un precio que lo destrozaba por dentro. Un minuto después, Naruto se acercaba al shinobi que huía entre los árboles. El shinobi tenía jutsus que recordaban a una araña, probablemente un linaje raro a juzgar por las telarañas. A pesar de su resistencia, el Furaijin las atravesó como si fueran mantequilla. Naruto siguió al shinobi hasta un claro antes de usar un sello de carnero para crear un puñado de hojas y, al instante, les aplicó sellos a todas. Naruto arrojó las hojas por todo el claro, asegurándose de infundirles chakra para que volaran más allá de su objetivo. Kidomaru no encontraba la manera de frenar al tipo, así que decidió tenderle una trampa. Solo necesitaba que su oponente se detuviera en el claro mientras él desaparecía entre los árboles. Entonces sería presa fácil. Kidomaru llegó al borde del claro cuando vio hojas volar a su lado. Parecían afiladas, pero su puntería era pésima, así que continuó con su plan, preparando un nudo de telarañas tan grueso que tardaría al menos unos segundos en cortarlo. Tiempo más que suficiente, pensó. Naruto vio cómo se acumulaba chakra en el shinobi y activó los sellos que había colocado en las hojas. Estos explotaron justo delante de Kidomaru, lanzando al shinobi hacia atrás, en dirección a Naruto, que lo esperaba. Kidomaru giró hábilmente en el aire mientras lanzaba un nudo gigante de telarañas hacia Naruto. Preparado, Naruto realizó sellos de mano a toda velocidad, más rápido que nunca, y solo necesitó unos pocos para el jutsu de bola de fuego, Katon. La llama era intensa y concentrada, por lo que las telarañas se consumieron por completo mientras la bola de fuego seguía su curso, envolviendo a Kidomaru. El grito del shinobi quedó ahogado por el rugido de las llamas. Las cadenas de Naruto lo rescataron de la bola de fuego antes de que ésta completara su recorrido. Mantuvo a Kidomaru suspendido en el aire sobre él. La ira, la tristeza y el odio le oprimían la garganta. Naruto simplemente usó sus cadenas para sujetar cada extremidad, incluyendo su torso y cuello, y comenzó a apretar. Kidomaru lanzó un grito de dolor. Los ojos de Naruto se agitaron como si estuvieran listos para incendiar el mundo. La esfera de chakra que giraba en sus ojos comenzó a parecer una furiosa bola de llamas azules. Me has arrebatado a una de las pocas personas que me han amado, fue lo único que Naruto pronunció antes de cortarle las manos a Kidomaru. Kidomaru gritó, pero a Naruto no le importó. Le cortó los pies, luego unos centímetros de cada brazo, después unos centímetros más, y finalmente las piernas con cortes rápidos y limpios. Hacía una pausa entre cada corte para que el shinobi, casi delirante, lo sintiera. El chakra Raidon que recorría su espada cauterizaba las heridas del shinobi a medida que cortaba. Cuando los 6 brazos y piernas del shinobi no eran más que muñones y este se había desmayado, Naruto usó chakra de ración para despertarlo, momento en el que comenzó a gritar de nuevo. El ahora pelirrojo vio una acumulación de chakra en el estómago de Kidomaru y usó una cadena para taparle la boca mientras intentaba escupirle una masa de telarañas a Naruto. Las telarañas se enredaron en la garganta de Kidomaru y Naruto lo vio asfixiarse, con lágrimas corriendo por su rostro.
Sintió un pulso de chakra proveniente de Fueijin y, sin decir palabra, supo lo que quería. Así que empujó a Fueijin contra el pecho del shinobi. Fueijin absorbió todo el chakra de Kidomaru y más. Naruto pudo ver cómo le arrancaban el alma del cuerpo y la absorbían con su espada. Tras una gran descarga de chakra de rayo, el shinobi quedó reducido a un cascarón carbonizado en el suelo, mientras Naruto corría a toda velocidad hacia Sasuke. Las lágrimas corrían por su rostro porque nada había cambiado. Ni siquiera lo había hecho sentir mejor. Con Shino y su oponente se habían adentrado más en el bosque. Saltaba de árbol en árbol esporádicamente, esquivando y bloqueando proyectiles cristalinos y elaborando un plan de ataque. Sus ataques habituales no funcionarían en esta pelea. No podía simplemente lanzar sus insectos contra la mujer con la que luchaba. Llevaban un tiempo poniéndose a prueba mutuamente y él había aprendido rápidamente a no usar sus insectos abiertamente porque la kunoichi, Guren, había cristalizado todo un enjambre durante uno de sus ataques iniciales, incluyendo un clon de insecto que fácilmente podría haber sido él mismo. Sin embargo, no dudaba tanto como la mayoría de los Agurame, ya que su enjambre se reproducía muy rápidamente, y además, estaban fortalecidos por su linaje. Los insectos que tenía ahora eran más resistentes y adaptables que incluso los de su padre, aunque los de este último eran más diversos en ese momento. Shino sacó 3 shuriken de cada mano y devolvió una andanada de shuriken a la kunoichi que la perseguía. Contorsionó su cuerpo con gracia en pleno salto y esquivó los proyectiles. Guren produjo docenas de shuriken más grandes, apuntando cuidadosamente para evitar que el Agurame desapareciera de su vista. Después de eso, podría esperar un error y acabar con él. Shino se esforzaba por mantenerse prácticamente ileso. Su reciente entrenamiento físico con un gen investido con spandex estaba dando sus frutos. Aún así, no pudo mantener la compostura. Su oponente seguía sonriendo y ni siquiera había sudado. Shino volvió a esquivar una lluvia de proyectiles, pero estos se hacían cada vez más grandes y empezaba a sufrir cortes. Metiendo la mano en su bolsa, justo cuando Shino aterrizó en otra rama, lanzó una bomba de humo hacia su perseguidor, sabiendo que le esperaban más proyectiles. Tal como lo había planeado, uno de los shuriken de cristal, ahora del tamaño de un plato, impactó contra la bomba, liberando una gran nube de humo justo en medio de los dos combatientes. Guren saltó hacia atrás, alejándose del humo, y apretó los dientes. Sabía que él intentaba evitar un enfrentamiento directo. Siempre escondiéndote, ¿eh? ¿Así es como luchan todos los ecologistas?, dijo Guren mientras aguzaba sus sentidos al darse cuenta de que su oponente estaba cerca. Guren escuchó un fuerte zumbido a su izquierda y, en el instante en que giró la cabeza, se le erizó el vello del lado derecho del cuello. Al instante sintió que su vida corría peligro y, usando su flexibilidad, se inclinó completamente hacia atrás justo cuando un tanto pasaba por donde acababa de estar su cuello. El impulso la hizo caer de la rama en la que estaba parada y, con gracia, logró enderezarse. En el instante en que tocó el suelo, creó cuchillas de cristal en sus brazos para bloquear un fuerte golpe descendente del tanto de Shino. Se separaron antes de que Shino volviera a la carga, esta vez con una explosión de sangre antigua que aumentó su velocidad en ese momento para sorprender a Guren. La kunoichi Oto apenas tuvo tiempo de alzar su espada para bloquear el golpe, pero el impacto la desequilibró. Shino se plantó firme, infundió una ráfaga de sangre antigua y lanzó su patada lateral más rápida al abdomen de Guren. Un movimiento que había entrenado hasta el cansancio. Guren sintió como el aire, y tal vez parte de su almuerzo, la abandonaba al ser derribada y casi lanzada por los aires. Aún así, logró lanzar un shuriken de cristal del tamaño de un Shino hacia el Agurame para evitar su siguiente ataque. Shino atacó con su tanto, pero el proyectil se desvió, amenazando con partirlo en dos antes de que volviera a caer entre los árboles. Segundos después, Guren saltó a la misma rama y lanzó un furioso ataque con su espada de cristal. Tras un breve intercambio, Shino recibió múltiples cortes que demostraban la resistencia de la piel de la mujer al Kenjutsu antes de que Guren se desprendiera, saltando hacia atrás desde el árbol y realizando sellos manuales. Shino la siguió al instante para interrumpir su jutsu y la atacó con su espada antes de que terminara, pero Guren se hizo añicos en una lluvia de fragmentos de cristal. Shino fue golpeada directamente, pero se dispersó en un enjambre de insectos que se movieron como automáticamente hacia Guren, quien esperaba en el suelo intentando sorprender a su oponente. Liberación de cristal, ola de cristal, dijo el ninja Oto de pelo azul con el ceño fruncido. Los insectos se cristalizaron y cayeron al suelo del bosque como piedras.
Shino, escondido entre los árboles, tuvo la suerte de considerar lógico enfrentarse a un clon de insecto que podía resistir algunos golpes. En el momento en que perdió de vista a su oponente, intuyó que tramaba algo. Hasta el momento, estaba demostrando ser una adversaria formidable. Creó 3 clones de insectos más antes de ocultar su presencia y esconderse entre las sombras. Bueno, no eres terrible, eso sí. Aunque es una lástima. Un Aburame que no puede usar sus insectos. Me sorprende que aún no te hayas desmayado, dijo Guren, segura de su victoria, aunque no podía ver a su oponente. Sabía que la estaba escuchando y observando. Sería más lógico que me tomaras en serio como oponente. Ignorar mi consejo podría resultar fatal. La voz incorpórea de Shino resonó. Guren percibió movimiento arriba y esquivó justo a tiempo para evitar un tajo aéreo de su oponente. Dio una voltereta hacia atrás antes de abalanzarse sobre Shino, asestándole un rápido tajo en el pecho con la hoja de su brazo. Shino se dispersó en insectos antes de abalanzarse sobre Guren. Gritó antes de dar un gran salto hacia atrás, creando cierta distancia de los insectos que aún no la habían alcanzado, y usó su jutsu de onda de cristal. Aunque había conseguido muchos, algunos insectos ya la habían alcanzado antes de que pudiera cristalizarlos. Sabía que absorbían chakra, pero se preguntó si era necesario que mordieran. Algunos incluso habían esquivado su jutsu disipándolo. La ninja Oto sintió una ligera disminución en su reserva de chakra. Apretó los dientes y escudriñó los alrededores. Logró detectar la presencia de 2 Shino en su área inmediata por un cambio en las sombras de los árboles donde se encontraban y el leve rojer de una rama. Ahora solo tenía que determinar cuál era un clon de insecto, si es que ambos lo eran. Había intentado sorprender al tipo, pero no funcionó y dudaba poder hacerlo con todos los bichos que lo rodeaban, así que decidió adoptar un enfoque más contundente. Haciendo sellos con las manos, usó el jutsu del dragón gemelo de liberación de cristal. 2 dragones de cristal rosa, amenazadoramente elegantes y con ojos azules, surgieron a su alrededor, alzándose imponentes sobre la kunoichi. Guren formó y mantuvo el sello de la serpiente con la mano, y los dragones de cristal entraron en acción. Se lanzaron hacia los árboles en distintas direcciones, apuntando a los Shino que había encontrado. Los maniobró entre los árboles en persecución de Aburame, que huía. Los dragones de cristal sembraron el caos al derribar árboles uno a uno, reduciendo así los escondites y puntos de apoyo de Shino. Su destrucción fue tal en el bosque que, una vez que los árboles comenzaron a caer, toda la zona se convirtió en una trampa mortal, aunque Guren logró mantenerse alejada de lo peor. Tras perder terreno y espacio para correr, ambas Shino cambiaron de dirección y se dirigieron directamente hacia Guren. Guren corrió mientras sostenía el sello de la serpiente, dirigiendo sus enormes creaciones de cristal en un ángulo que les permitió cortar el paso a ambas Shino. Ambos dragones de cristal alcanzaron su objetivo con una velocidad sorprendente para su tamaño, aplastando a ambos Shino a escasos metros de Guren. Explotaron en un enjambre de insectos que intentaron rodear a la usuaria de cristal en una gran nube oscura. Manteniendo sus manos en el sello de serpiente, la ninja Oto dio una voltereta hacia atrás y uno de sus dragones la atrapó antes de alejarla del enjambre que amenazaba con agotarla por completo. Estaba aguzando sus sentidos y explorando la zona cuando oyó el silbido del acero y saltó de su dragón de cristal. Aunque, como era de esperar, no fue lo suficientemente rápida y Shino logró hacerle un largo corte en el brazo. Maldijo al astuto Aburame y usó un sello de carnero para hacer que su dragón de cristal explotara en fragmentos de cristal. Shino estaba siguiendo su ataque contra Guren y fue tomada por sorpresa cuando su dragón explotó. Su costado derecho quedó cubierto de fragmentos de cristal, aunque sus insectos impidieron que los proyectiles penetraran demasiado al sacrificarse y convertirse en amortiguadores. Cayó al suelo bruscamente, pero se incorporó, intentando ignorar el dolor. Cuando sus instintos le alertaron, Shino ejecutó rápidamente los sellos de mano que había practicado hasta la saciedad, la defensa más común de un usuario de Doton. Muro de barro estilo tierra, pensó Shino mientras escupía una línea de barro al suelo. El lodo creció instantáneamente formando una alta pared justo a tiempo para bloquear 3 enormes shuriken de cristal que fueron lanzados con tal velocidad que atravesaron la mitad de su pared de lodo antes de detenerse. Shino realizó sellos con las manos antes de saltar sobre su muro y escupir rocas del tamaño de bombas de humo que crecieron hasta alcanzar el tamaño de una pelota de playa, dirigiéndolas hacia la ceñuda Guren. Técnica secreta de Doton Aburame, mortero de insectos, murmuró Shino entre dientes.
Las rocas agrandadas se dispararon hacia Guren a una velocidad alarmante, impactando contra el suelo mientras ella las esquivaba con la fuerza suficiente para dejar cráteres. Guren usó su flexibilidad, velocidad y acrobacias para esquivar la continua lluvia de proyectiles. El ataque levantó polvo y redujo la visibilidad, pero eso no fue un problema siempre y cuando se asegurara de no perder el equilibrio en la zona. Guren le dedicó una sonrisa burlona a Shino y estaba a punto de provocar a la impasible Shinobi cuando notó la intensa mirada que él le dirigía. Al instante, evaluó la situación y se percató de que todo a su alrededor estaba mucho más oscuro de lo normal. Como si fuera una señal, un zumbido furioso comenzó a rodearla. En un instante, se vio envuelta en un enjambre. Aunque había empezado a preparar su jutsu de onda de cristal en cuanto se dio cuenta, para cuando cristalizó los insectos, sintió que le faltaba la mitad del chakra que le quedaba. Guren estaba enfadado, pero impresionado. Era una técnica inteligente. Pero ella había cristalizado tantos de sus insectos que estaba segura de que no podía tener muchos más. He oído que los Aburame eran formidables, pero ahora entiendo por qué. Eres una luchadora muy táctica y hábil. Aunque, dado que tu clan nunca se caracterizó por sus atributos físicos, me sorprende tu velocidad. Entiendo tu sigilo, pero tu velocidad es digna de admiración. Ahora te tomaré en serio. Guren miró a Shino con expresión seria, demostrando que hablaba en serio. No lo diría, pero agradeció el comentario. Él y su clan habían encontrado el uso más lógico para su antigua sangre. Teorizaban que la sed de sangre se controlaba mejor con grandes pero breves ráfagas de chakra. De esa forma, su mente no estaría expuesta durante mucho tiempo y correría mucho menos riesgo de sucumbir a la sed de sangre. También ayudaría en el proceso de curación, ya que el chakra residual en su cuerpo tras la infusión de una gran cantidad activaría la mayor parte, si no la totalidad, del proceso de curación de heridas menores. Al final, Shino lo usó para breves ráfagas de ataques físicos potenciados. Algo así como un ataque rápido desde las sombras en un breve combate cuerpo a cuerpo. Tú también eres hábil, pero lo más lógico es que esta pelea termine cuanto antes, respondió Shino. Guren extendió el alcance de sus cuchillas. Shino lo notó y canalizó una ráfaga de antiguo chakra de sangre a través de su cuerpo antes de desaparecer. Reapareció junto a Guren y le asestó un tajo en la yugular con su tanto. Ella estaba preparada y paró con la hoja de su brazo antes de lanzar un tajo propio. Shino esquivó y se enfrascaron en un breve intercambio de kenjutsu, donde la rápida furia de Shino se enfrentó a la hábil ráfaga de golpes de Guren. Shino salió victoriosa, asestando algunos rasguños. Shino se retiró, preparándose para usar sus insectos. Guren cubrió sus heridas con cristal mientras mantenía un sello de mano, y Shino le lanzó un enjambre de insectos. Shino se había quedado sin insectos en su cuerpo y necesitaba canalizar chakra hacia un sello en su muñeca y usar un sello de mano para liberar los insectos almacenados, gracias a la ayuda de su compañero. Una vez liberados los pequeños insectos de reserva de Shino, los insectos de Aburame le advirtieron del peligro inminente. Saltó a un lado para esquivar al segundo dragón de cristal. Pensó que se disiparía o algo así, pero casi lo mata. Sus ojos se abrieron de par en par al ver que la formación de cristal temblaba antes de hacerse añicos. Logró saltar muy lejos con una enorme infusión de chakra de sangre antigua, pero el daño ya estaba hecho. Su costado izquierdo estaba ahora cubierto de cristales y aún le sobresalían algunos del derecho. El herido Aburame se retiró aún más adentro del bosque para quitarse los fragmentos de cristal y permitir que sus heridas sanaran. Guren había perdido aún más chakra intentando acabar con Aburame. Sin mencionar la cantidad que su enjambre de insectos había consumido antes de que ella los cristalizara. Estaba segura de haberlo vencido, pero dudaba que estuviera acabado. Tras cristalizar la larga herida sangrante en su brazo, Guren se dispuso a terminar la pelea. Solo tenía que encontrar al escurridizo ninja. Shino comenzaba a estar en mal estado. Si bien la peor parte de sus heridas había sanado, la idea de matar a su oponente le provocaba una intensa sed de sangre. Si seguía usando su linaje, acabaría como Kabuto, sanguinario y descuidado, lo que lo llevó a la muerte. Shino observó rápidamente su entorno y extendió la mano para ver cuántos insectos tenía a su disposición. Los primeros que vio fueron los que le habían advertido sobre el dragón de cristal. Tras un instante, reconoció a ese grupo específico de insectos. Pertenecían a su primer enjambre. Les preguntó cómo lo habían hecho y descubrió que casi la mitad había sobrevivido, e incluso algunos habían logrado atravesar el cristal. Shino se preguntaba cómo sería posible, pero sus insectos eran especiales.
No le extrañaría que evolucionaran en el acto y adquirieran la capacidad de atravesar el chakra que aprisionaba el cristal de sus oponentes. Un instante después, sus insectos confirmaron su teoría. Shino esbozó una sonrisa disimulada ante el sorprendente giro de los acontecimientos. Antes de enviar a los insectos evolucionados a buscar otros como ellos y liberar a los que aún seguían con vida, Shino tuvo que esperar. Cada segundo era un segundo para recomponerse y dejar que sus heridas sanaran un poco más. Guren tenía dificultades para encontrar a la Burame esta vez, pero tenía una idea general de dónde creía que estaba. Llevándose 2 dedos a la boca, canalizó chakra para una técnica de la aldea del sonido y silbó. Si Shino estaba lo suficientemente cerca, las ondas sonoras que resonaban le indicarían su posición, y así era. Guren sonrió antes de desaparecer en un estallido de velocidad, lista para acabar con la pelea. Apareció detrás de Shino, que estaba en pleno salto desde la rama en la que se encontraba. Con la velocidad de una asesina, le cortó la espalda para acabar con Aburame antes de que pudiera escapar. Shino oyó el silbato y decidió, demasiado tarde, abandonar su posición. Aún así, logró esquivar un golpe fatal, pero el ataque del ninja Oto le dejó un profundo corte en el costado. El salto de Shino se vio alterado y cayó bruscamente al suelo del bosque. Guren lo observó desde la rama en la que se encontraban y asintió silenciosamente en señal de respeto hacia un shinobi tan joven pero prometedor como ella. Un simple muchacho le había dado una buena pelea, pero su camino había terminado. La kunoichi creó 2 shuriken de cristal más del tamaño de Shino y los lanzó contra él, que apenas comenzaba a intentar incorporarse. Los proyectiles dieron en el blanco y el destino de Shino quedó sellado hasta el último momento, cuando un grupo de insectos surgió bajo el Aburame y lo apartó del camino. Shino había liberado a todos los insectos que llevaba consigo al caer, pero tardaron un instante en salir del sello. Guren apretó los dientes. No le gustaba matar y el chico se lo estaba poniendo muy difícil. «Ríndete ya, se acabó», dijo mientras realizaba sellos manuales. La kunoichi Oto ejecutó liberación de cristal, onda de cristal, avalancha. Colocó ambas manos frente a ella y lanzó una onda del chakra de su linaje antes de cristalizar todo en un radio de 20 metros frente a ella. Desde los árboles, la hierba, Shino, los insectos, hasta el aire. El resultado final parecía una avalancha cristalizada que descendía desde su posición encaramada en el árbol y rodeaba a Shino. Respiraba con dificultad y sus heridas le picaban muchísimo, pero por fin había acabado con el molesto Aburame. Aunque lo más rápido habría sido destruir toda su estructura de cristal con él dentro, no quería gastar chakra en destruir una estructura tan grande. En cambio, se dirigió hacia él para destruir personalmente su parte y dejar el cristal restante allí. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para hacerlo, oyó un zumbido. Se hizo más fuerte casi al instante y la luz a su alrededor se atenuó como si estuviera bajo una sombra. Rápidamente, Guren saltó hacia atrás, dio volteretas para alejarse aún más y vio una enorme nube de insectos donde acababa de estar. Para su asombro, los insectos comenzaron a perforar su cristal, ya fuera comiéndolo o rompiéndolo poco a poco. Ella no lo sabía. Momentos después, Shino salía del cristal, muy despacio pero con seguridad. Había perdido mucha sangre, pero el cristal le había dado tiempo para que su sangre antigua cicatrizara sus heridas. Shino recuperó el aliento y se comunicó con sus insectos. Descubrió que casi la mitad de los insectos atrapados en el cristal durante la pelea habían recuperado su capacidad de combate, e incluso algunos estaban mejor que antes. Les dio una orden: matar a esa mujer. No pudo evitar una sonrisa inusual que quedaba casi completamente oculta por el cuello alto de su abrigo. Parece que mis insectos han aprendido a drenar el chakra de tu cristal para debilitar su estructura, dijo Shino con cierto regocijo antes de ajustarse las gafas. Guren sintió que algo no cuadraba con Aburame, lo que la puso nerviosa. ¿Se le escapaba algo? Lo había atravesado 2 veces con sus fragmentos y le había dejado profundas heridas en el costado antes de sellarlo y casi asfixiarlo con su cristal, pero aún así se puso de pie. Incluso notó que había dejado de sangrar. ¿Cómo era posible? Ella misma no estaba en muy buen estado, pero él al menos debería verse más maltrecho, pensó la ninja Oto. Su último jutsu había consumido gran parte de su chakra restante y, dado que esos insectos le habían robado mucho, realmente no le quedaba mucho. Sasuke ya estaría lejos con los niños, así que si no podía matarlo con su siguiente ataque, se iría antes de que llegaran más refuerzos. Guren oyó un zumbido y voló a través de los sellos para su jutsu de onda de cristal. Pero separó las manos para evitar un tajo de tanto que la atravesó.
Shino se movió más rápido de lo que ella jamás imaginó que podría hacerlo, y menos aún estando gravemente herido e intentando cortarse las manos mientras realizaba sellos. Guren dio una voltereta hacia atrás, pero se encontró con un enjambre detrás de ella. Aterrizó y giró con destreza antes de saltar a un lado, evitando a la mayoría de los insectos. Al aterrizar, se vio obligada a esquivar un golpe de embestida de su oponente. Shino respondió con una rápida patada lateral al abdomen, como antes, pero esta vez Guren la esquivó y lanzó un tajo hacia la pierna de Shino. Tan rápido como lanzó el ataque, retiró la pierna mientras un enjambre de insectos se abalanzaba sobre el brazo de Guren. La Otonin detuvo rápidamente su ataque y retrajo el brazo antes de ser atacada. Volvió a esquivarlo, pero los insectos la alcanzaron. Intentando alejarse, dio volteretas, giros y piruetas para escapar, pero algunos insectos la siguieron. Mediante el jutsu de la onda de cristal, detuvo el ataque de los insectos de Aburame. Le ardían los brazos por cientos de pequeñas picaduras. Los insectos se estaban volviendo más agresivos. Justo cuando intentaba recuperar el aliento, sintió algo bajo sus pies y dio un respingo, sabiendo lo astuto que podía ser su oponente. Su presentimiento era correcto, pero recibió como recompensa un largo corte en el muslo. Lanzó tantos proyectiles de cristal como pudo en el último segundo para repeler el implacable ataque de los shinobi de Konoha. Su chakra estaba peligrosamente bajo y se sentía mareada. Le quedaba una técnica más y podría desmayarse. Shino estaba completamente concentrado en matar a su oponente, incluso a costa de su propia vida. Había empezado a abrirse las heridas, pero la sed de sangre lo impulsaba a esforzarse aún más para acabar con esa mujer. Casi sintió la necesidad de decir que era hora de aumentar sus posibilidades de sobrevivir. Estaba a punto de perderlo todo. Era ahora o nunca. Se abalanzó para acabar con ella, esperando llegar antes de que terminaran sus sellos de mano. Liberación de cristal, jutsu del dragón de cristal, dijo apresuradamente. Un dragón de cristal de tamaño considerable se materializó y giró alrededor de Guren. Shino corrió directamente hacia el dragón, con la intención de atravesarlo con su espada. Más tarde descubriría que no había sido la decisión más lógica, pues perdió esa batalla. La fuerza del dragón que giraba violentamente alrededor de Guren lanzó a Shino por los aires como un muñeco de trapo. La usuaria del cristal no perdió el tiempo y saltó sobre el dragón, dejándolo volar lejos y a toda velocidad. Miró hacia atrás con ansiedad mientras su creación maniobraba entre los árboles. Esta era su última técnica del día. Tenía que ser una que la pusiera a salvo. No tenía tiempo para ver qué le sucedía a su oponente. Ya lo averiguaría después. Cuando su dragón se disipó y cayó bruscamente al suelo, respiró hondo. Solo necesitaba cojear de vuelta a su aldea mientras estaba en territorio enemigo. Fácil, y así habría sobrevivido un día más. Pensó la Kunoichi con amargura. Shino impactó contra un árbol con la fuerza suficiente para dejarlo inconsciente. Su cuerpo ya estaba al límite. El golpe final fue la gota que colmó el vaso. Los insectos de Shino se agruparon alrededor de su cuerpo y los alrededores, preparados para defender a su espera a toda costa. Con Sasuke saltaba entre los árboles echando humo de rabia, con niños al hombro. Allí estaba, el vengador de los Uchiha huyendo del rubio loco. Había enviado a Kidomaru para entretenerlo mientras entregaba a 2 de los Uchiha restantes a su sensei, o supuesto maestro, un verdadero canalla. Orochimaru le había prometido más poder si no armaba un escándalo cuando reunieran a los Uchiha restantes en la aldea. El shinobi que los guió tomó a uno como pago y el resto sería entregado a Orochimaru. Shizuka no estaba allí, así que la habían dejado sola. A él no le importaba con tal de que Orochimaru le diera lo que la serpiente le había prometido. No quería hacerlo, pero no podía dejar pasar la oportunidad de obtener más poder. Ya le habían dado demasiado. Sasuke continuó saltando entre los árboles, sumido en sus pensamientos. ¿De verdad iba a entregar al resto de su clan a la serpiente? Ya había entregado a uno al shinobi que los había ayudado a entrar. ¿Podía realmente renunciar al resto de su clan así como así? Los pensamientos de Sasuke fueron respondidos por una voz que lo había estado atormentando durante las últimas semanas. Le susurraba pensamientos a Sasuke, y como le ayudaban a obtener más poder, como negarse a desactivar su sello maldito, no le importaba demasiado. Sí, puedes. Necesitas poder para matar a Itachi y devolverle a tu clan su antigua gloria. Hay que hacer sacrificios, dijo la voz. Sasuke quiso replicar, pero sintió una oleada de chakra proveniente de su sello. Sí, necesitas poder. Poder por encima de todo.
Nada más importa hasta que logres tu objetivo, añadió la voz. Sasuke pareció repetir la última parte en su cabeza. Nada más importa. Miró al chico que tenía bajo cada brazo y su determinación flaqueó. El chico Namikaze Uzumaki es más fuerte. Necesitas más poder. Nada más importa. La determinación de Sasuke se endureció mientras repetía ese mantra. Nada más importa. Necesitaba más poder. Sasuke sintió otra oleada de chakra recorrer su cuerpo. Entonces, aunque no era un sensor, pudo sentir claramente la masa de chakra que era Naruto acercándose a toda velocidad. Se movía mucho más rápido que Sasuke, y los dos niños que Sasuke cargaba no ayudaban. Minutos después, Sasuke llegó a una cascada con dos figuras talladas en la montaña a cada lado. Reconoció el lugar por los libros de texto y las descripciones de clase, el Valle del Fin. Sintió que el rubio loco se acercaba peligrosamente y llegó a la conclusión de que no podría escapar de él. Incluso con su marca maldita, no estaba seguro de poder ganar una pelea, pero no podía permitir que se llevara a los niños. Eran su pasaporte al poder. Tendría que matar a Naruto, pensó. Al reflexionar más, se dio cuenta de que, por supuesto, podía ganar con su nuevo entrenamiento y su marca maldita. No puedes ganar, dijo la voz en su cabeza. Sasuke maldijo, reprendiendo la afirmación de la voz. Los niños, debes matarlos, dijo. ¿Eh? No, solo tengo que dárselos a Orochimaru para obtener poder, respondió Sasuke en voz alta. No hay tiempo. Te matará. Despierta tu derecho de nacimiento. Mata a los niños. Gritó la voz en su cabeza, dejando a Sasuke ante una decisión. Sabía lo que significaba. El Mangekyo Sharingan. El mismo nivel de Dojutsu que su hermano había alcanzado tras aniquilar a todo su clan. Él jamás podría hacer eso. Eso lo convertiría en alguien igual a su hermano. Eran los miembros más preciados del clan que iba a reconstruir. No podía simplemente acabar con sus vidas por poder. ¿Poder? ¿Acaso podía? Se preguntó Sasuke en voz alta. Esperó una respuesta de la voz, pero no hubo ninguna. Entonces Sasuke recordó su nuevo mantra. Nada más importa. Estaba de pie sobre la estatua de piedra de Madara Uchiha. El hombre que, según dicen, le había arrancado los ojos a su propio hermano. ¿Acaso algo más le importaba? ¿Cómo se había vuelto tan poderoso? ¿Estaba dispuesto a sacrificarlo todo? Sasuke reflexionó. Entonces pensó en Itachi matando a todos los demás. A sus amigos, a su familia y a su madre. A todos los que Sasuke había amado. A Sasuke se le cayeron las lágrimas y soltó a los niños. Aún estaban inconscientes por las drogas que les habían administrado. Sería fácil y no sentirían nada, pensó. Su sacrificio le daría el poder supremo. Pero no podía. Simplemente no podía. Nada más importa. Resonó una voz ensordecedora en su cabeza que casi lo abrumó. Sasuke se agarró la cabeza, palpitando con pensamientos contradictorios. Las palabras resonaron con fuerza en su mente, haciéndolo caer de rodillas. Tenía que hacerse más fuerte. Nada más importaba, pensó con lágrimas corriendo por su rostro. Sin arriesgarse a tener otro pensamiento desgarrador, Sasuke se puso de pie y extrajo el colmillo blanco antes de acabar rápida y precisamente con los miembros de su clan que yacían a sus pies. Su Sharingan activado captó cada instante de sus últimos momentos. El rápido ataque y cada gota de sangre que salpicó su ropa y tiñó de rojo la superficie rocosa sobre la que estaba parado. Luego, la comprensión de lo que había hecho. Sasuke sintió como si su corazón se desgarrara y luego su alma se hiciera añicos. Algo se había roto irremediablemente dentro de él, dejándolo vacío. Sacó la diadema de la hoja de una bolsa en su espalda y la contempló. Aún brillaba y, en su reflejo, pudo ver que sus ojos habían cambiado. Tenían la apariencia de una estrella singular con el rostro negro y rojo del Sharingan. Luego sintió que el poder brotaba tras sus ojos. Su Sharingan había alcanzado otro nivel, el poder exacto que deseaba. No se emocionó cuando las lágrimas comenzaron a distorsionar el reflejo de su nuevo Sharingan al caer sobre su diadema. Había ido demasiado lejos. Había cruzado la línea más peligrosa. A partir de ese momento, no había vuelta atrás. Nada más importaba que obtener el poder para matar a Itachi. Sasuke estaba tan absorto en sus pensamientos que no se percató de una chica pelirroja escondida tras una roca a unos 100 metros de la cascada. Era Karen Uzumaki, la última integrante del grupo de rescate. La habían dejado atrás para asegurar que los grupos que huyan pudieran reunirse gracias a sus habilidades sensoriales.
Había percibido la presencia de Sasuke y de dos civiles, y había acudido para guiarlo al punto de encuentro con Orochimaru una vez que el Sannin hubiera consumado el asesinato. Para su horror, vio a su Sasuke-kun matar a los dos niños pequeños que debían secuestrar. Estaba tan conmocionada que no hizo más que encogerse tras la roca en silencio. Naruto estaba lleno de pensamientos violentos y vengativos, mientras repetía en su cabeza cada una de las últimas palabras de Aku. Aunque había matado a quien la había rematado, no se sentía mejor. Esperaba que la muerte de Sasuke le hiciera sentir mejor. Se apresuró, cada paso lo acercaba más a los niños que Aku había sacrificado su vida para rescatarlos. Estaba concentrado en su firma de chakra mientras acortaba la distancia. Cuanto más se acercaba, menos control tenía sobre su chakra y sus emociones. Sabía que sería un faro para cualquiera mínimamente sensible el chakra, pero no le importaba. Sasuke no era lo suficientemente rápido ni tenía la resistencia necesaria para escapar, y mucho menos para cargar con dos niños. Minutos después, se había acercado tanto que podía distinguir el contorno de chakra de Sasuke y el niño, aunque a una distancia mucho mayor de lo habitual. Cuando dos de las firmas de chakra se extinguieron y ninguna era la de Sasuke, Naruto perdió el equilibrio y cayó del árbol. Tras recuperarse, expandió y agudizó sus sentidos. La esfera de energía en sus ojos resplandeció mientras examinaba para confirmar lo que creía que acababa de suceder. Recibió la confirmación cuando el último rastro de chakra en los cuerpos de los niños desapareció. Estaba seguro de que estaban muertos, no sellados ni ocultos. Su chakra había sido recuperado por la naturaleza. Estaban muertos. Naruto cayó de rodillas. Había vuelto a fracasar. No solo había dejado morir a Aku, sino que no había cumplido su último deseo. Fue demasiado lento una vez más y los niños murieron, presumiblemente a manos de Sasuke. Las lágrimas brotaron de los ojos de Naruto y se llevó la mano al pecho. Lloró desconsoladamente por un instante, golpeando el suelo con desesperación. Quería que el mundo pagara por ello. Todo el mundo shinobi causaba tanto dolor. Quería destruirlo todo. No sabía cómo vivir con ello. Naruto se puso de pie lentamente y concentró una gran cantidad de chakra en su cuerpo. Planeaba alcanzar a Sasuke con un solo Shunshin. Normalmente, el gasto de chakra no valdría la pena o sería demasiado difícil, pero él no era normal. Sasuke tampoco se había movido. Un instante después, desapareció como un borrón. Con Tsunade acababa de regresar a la aldea cuando le informaron del estado de salud de Hiruzen Sarutobi. El Gran Consejo, que ya estaba presente, se reunió para otorgarle a Tsunade el puesto de Hokage un día antes de su coronación oficial. Jiraiya desapareció justo después de enterarse de lo de Hiruzen para perseguir a Orochimaru. Tsunade quería darle órdenes estrictas sobre Naruto, pero tuvo que esperar, ya que tenía que atender de urgencia al tercer Hokage. En el camino, le informaron de lo sucedido y, al parecer, el incidente había servido como una oportunidad para acabar con los últimos Uchiha. Algunos shinobi de menor rango fueron enviados en una misión de rescate por el comandante de Joinin, quien no disponía de shinobi de mayor rango en ese preciso momento. Aku, la novia de su nieto, fue la primera en seguir la pista del enemigo, y ella estaba segura de que su nieto también se uniría a la operación de rescate. Por alguna razón, tenía un mal presentimiento sobre el giro de los acontecimientos, pero en ese momento no podía hacer nada más que esperar más información. Hasta entonces, vería si Kakashi podía seguirla y dejar un rastro para un equipo médico. Si lo necesitaban, una intervención médica rápida sería crucial. Probablemente Kakashi llegaría demasiado tarde para ayudar, pero tal vez podría limpiar el lugar si la situación empeoraba. Tenía la sensación de que su vida como Hokage estaría llena de estrés, papeleo y, por desgracia, conflictos. Que Dios los ayude a todos, pensó mientras estaba sentada detrás del escritorio de su antiguo sensei. El escritorio del Hokage. Con Lee, Kiba y Choji, Lee evaluó la situación con rapidez, pues sabía que el oponente que tenía delante era formidable. El aspecto rudo de sus compañeros y el terreno donde combatían lo confirmaban. Lee, no te contengas, este tipo es duro y se ha puesto serio, gritó Kiba a Lee, preparándose para enfrentarse a Kimimaro. Lee observó la extraña postura del shinobi. Relajado, pero listo para atacar. Tenía huesos que sobresalían de todo el cuerpo y su espada parecía ser una especie de hueso. A Lee le pareció una columna vertebral. Por mucha basura que le eches, sigue siendo basura. Voy a purificar mi presencia ahora, le dijo Kimimaro a Lee, pero antes de atacar, tuvo un ataque de tos. Lee observó con curiosidad. En cuanto Kimimaro dejó de toser, se abalanzó sobre Lee.
Lee se mantuvo firme y esquivó la espada que lo sujetaba por la columna vertebral antes de intentar asestar una ráfaga de golpes, pero la espada de Kimimaro lo obligó a retirarse. Lee pronto descubrió que los huesos que rodeaban el cuerpo de este hombre eran mucho más fuertes que los normales y que la espada era más versátil de lo que parecía. Sufrió algunos cortes, pero nada grave, y habría asestado buenos golpes de no ser por el hueso. Tiene un Kekkei Genkai, sus huesos son muy fuertes y puede hacerlos crecer a voluntad, le dijo Choji a Lee mientras comía unas patatas fritas para recuperar energías. Silencio, basura, fuera. Respondió Kimimaro, disparando primero balas de hueso desde las yemas de sus dedos contra Choji y luego contra Kiba. Los dos genin se apresuraron a esquivarlas y Lee intervino. El estilo de lucha de Lee se basaba en infligir golpes contundentes para fracturar huesos, dañar músculos y asestar golpes devastadores. Un enemigo con huesos de acero representaba un gran desafío para él. Lee lanzaba una ráfaga de puñetazos y patadas mientras esquivaba la espada, aprovechando su velocidad para intentar abrumar a su oponente. Por desgracia, Kimimaro fue igual de rápido y alcanzó a Lee con un largo tajo en el costado. Lee se apartó y se preparó para la acción. Al parecer, no podía permitirse el lujo de tantear el estilo de lucha de su oponente. Lee, lo atacaremos juntos, pero necesitaremos algo contundente para dañarlo, dijo Kiba, preparándose junto a Kamaru. Espera, tengo una nueva técnica que me gustaría probar. Al menos dame unos instantes antes de que te unas a la lucha. Creo que puedo debilitar su defensa, respondió Lee. Según lo que había aprendido de su linaje, que le impedía usar chakra, este podía utilizarse para atenuarlo o suprimirlo. Solo tenía que transferir su chakra a su oponente mediante el tacto. Debía tener cuidado de canalizar su línea de sangre de liberación del vacío únicamente en sus manos y pies, ya que una exposición excesiva podría impedirle volver a usar su propio chakra. Si Lee tenía razón, debería poder debilitar los huesos de su oponente con cada golpe que imbuía con chakra del vacío. Lee concentró el chakra en sus manos y pies antes de activar la segunda puerta, la puerta de la curación. Lee había dejado que sus pesas lo alcanzaran para poder ir a toda velocidad. Más aún, ya que se encontraba en las primeras etapas de potenciar sus músculos con chakra. Es inútil, tus puños no pueden hacerle nada a mis huesos, basura, reprendió Kimimaro. Eso fue una gran traición. Respondió el genin vestido con spandex verde. Lee aceleró y acortó la distancia. Esquivó un tajo de espada y le propinó una patada en el costado a Kimimaro. Lee golpeó un hueso que sobresalía antes de girar sobre un golpe horizontal y conectar dos puñetazos rápidos en el pecho de Kimimaro. Kimimaro ajustó su estilo y comenzó a girar, usando los huesos de su cuerpo como cuchillas para cortar a Lee. Lee resistió la lluvia de golpes mientras asestaba tantos como podía. Esperó una oportunidad mientras Kimimaro parecía tomar la delantera. El joven genin sabía que estaba recibiendo golpes, pero continuó asestando tantos impactos como le fue posible en puntos estratégicos. Kimimaro se movía al son de una melodía mortal, utilizando el feroz estilo de lucha de su clan. Con pequeñas heridas que comenzaban a acumularse, Lee logró parar un golpe de espada golpeando el plano de la hoja antes de rematar con un Konoha Senpu, una poderosa patada giratoria que rompió algunos de los huesos sobresalientes de Kimimaro y se estrelló contra el Kaguya con una fuerza juvenil. Kimimaro cayó al suelo mientras Kiba y Choji se quedaban boquiabiertos. Lee retrocedió y recuperó el aliento mientras la segunda puerta lo curaba. Kimimaro había tosido sangre durante otro ataque de tos y se preguntaba cómo se le habían roto los huesos con una simple patada. Tras reflexionar un poco, se dio cuenta de que sus huesos no eran tan fuertes como deberían y que su chakra no los afectaba como debía. Lee notó la mirada inquisitiva que recibía y respondió a algunas preguntas. Recientemente recibí información de que poseo un linaje excepcional. Tan excepcional que los médicos desconocían que me impedía usar chakra durante la mayor parte de mi vida y mi carrera ninja. Gracias a un shinobi que me derrotó en los exámenes Chunin, descubrí esta habilidad y recuperé el uso de mi chakra. Con este linaje, la liberación del vacío, puedo anular y suprimir el chakra infundiéndolo en otros u objetos. Puedo debilitar tus huesos anulando tu capacidad para endurecerlos, dijo Lee, sin apartar la vista del ninja Oto. La enferma Kaguya lo entendió y no respondió. Si el shinobi de la hoja tenía que infundir chakra en sus huesos, lo mataría antes de tener la oportunidad, pensó Kimimaro. El Kaguya soltó su espada espinal y todo su brazo comenzó a desarrollar un hueso grueso que se acumuló formando un gran brazo con forma de lanza.
Lee se preparó, pero no estaba preparado para la velocidad con la que el Kaguya se abalanzó sobre él. Lee no pudo esquivar por completo el brazo lanza de Kimimaro, que pretendía atravesarle el pecho. Logró contorsionar su cuerpo, pero aún así fue atravesado por el hombro. Kimimaro soltó su brazo con la lanza antes de prepararse para el golpe final. Colmillo sobre colmillo, fusión de bestias, gritó Kiba mientras él y Akamaru giraban juntos, fusionándose en un Gatsuga. Atacaron a Kimimaro por su punto ciego, quien creía poder resistir el ataque. Había subestimado lo débiles que los shinobi con sus ajustados trajes verdes habían dejado sus huesos. Los huesos salientes de Kimimaro se rompieron al impacto y salió disparado por los aires. Kiba y Akamaru se detuvieron para ver cómo estaba Lee en sus formas bestiales. Kimimaro dio una voltereta al aterrizar, pero fue golpeado por el enorme bastón agrandado por Choji. El bastón lo lanzó por los aires con un golpe demoledor. Choji encogió su bastón antes de blandirlo y agrandarlo justo a tiempo para derribar a Kimimaro en el aire. Kaguya lo había estado esperando y había combatido el bastón gigante con su brazo lanza de hueso, pero no tenía ventaja. El usuario de huesos fue derribado al suelo, donde, al impactar contra él, excavó un cráter. Choji estaba dispuesto a celebrar, pero sabía que aún no había terminado. Incluso con la capacidad de su clan para controlar mejor qué y cuánto aumentaban, todavía no era lo suficientemente fuerte. Lee se vendó rápidamente el hombro, que sangraba profusamente, mientras Kimimaro se levantaba del suelo y se ponía de pie. Parece que se les está yendo de las manos, imbéciles. Kimimaro sabía que su tiempo se acababa. Sería su última batalla, pues su enfermedad ya no le permitía resistir. Lo sentía, toda su fuerza lo había abandonado. Libraba una batalla interna mucho más dura que la externa, y su resistencia había desaparecido. Lo único que podía hacer era eliminar a esas alimañas para asegurar el éxito del plan de Orochimaru-sama. Lee se puso de pie adoptando una postura de combate con una sola mano, seguido por Kiba, Akamaru y Choji. Ya no le queda mucho. Mi juventud me ayudará a salir adelante. Terminemos con esto, dijo Lee. Le sangraba mucho el hombro y pronto tendría que parar y presionarlo, así que tenía que darse prisa. TCH, date prisa. ¿Oyes eso, amigo? Dale todo lo que tengas, de golpe, respondió Kiba. Kimimaro apretó los dientes y transformó su otro brazo en una lanza de hueso. Kiba puso su mano sobre Akamaru y ambos infundieron más chakra de sangre de bestia. Una vez más, su masa muscular aumentó y se volvieron un poco más salvajes. Luego, realizó 3 sellos de mano y gritó: técnica secreta, mimetismo del infierno de las bestias gemelas, antes de que él y Akamaru expulsaran chakra a su alrededor, el cual comenzó a calentarse hasta que se convirtieron en esferas de calor que se elevaron en espirales ciclónicas. Las llamas aumentaron su velocidad y poder de ataque, una técnica revolucionaria para su clan. Choji aún conservaba chakra gracias a la píldora amarilla y, según admitió, se estaba conteniendo para ahorrar energía para la retirada. En cambio, liberó sus reservas almacenadas en sus células grasas mediante su limaje. A medida que Choji perdía masa, su chakra aumentaba. Cuando alcanzó el tamaño de un shinobi promedio, su chakra rebosaba lo suficiente como para producir alas de chakra en su espalda que se asemejaban a las de una mariposa. Normalmente, necesitaba la píldora roja para lograrlo, pero las cosas estaban cambiando para su clan. Lee activó la tercera puerta, conteniéndose un poco mientras Kimimaro cargaba. Kimimaro era increíblemente rápido, pero descubrió que Lee era aún más rápido. Lee acortó la distancia y detuvo el ímpetu del Kaguya con un fuerte puñetazo en el estómago. Kimimaro jadeó y sintió como se le rompían las costillas. No había terminado y, usando su cola huesuda, apartó a Lee de un golpe. Infierno de bestias gemelas. Gritó Kiba mientras él y Akamaru se abrían paso hacia la Kaguya. Kimimaro usó sus brazos lanza para empalar a Kiba y Akamaru, pero no pudo atravesar a las bestias giratorias de fuego. Su lanza siempre se desviaba hacia un lado u otro. Kiba y Akamaru atacaron sin descanso, alternándose para desequilibrar a Kimimaro, pero sin lograr causarle un daño decisivo. Akamaru asestó un golpe crucial después de que Kiba abriera la guardia de la Kaguya, lanzando a Kimimaro por los aires y haciéndolo girar. Su piel quedó gravemente quemada, dejando incluso los huesos al descubierto en algunas zonas. Choji vio una oportunidad y usó la velocidad que le proporcionaba su chakra para acercarse mucho más antes de lanzar 2 shuriken y, un segundo después, un tercero. Al activarse, estos se expandieron hasta alcanzar tamaños imposibles mientras Kiba abandonaba el lugar.
Kimimaro giró y desvió el primer shuriken con la cola, mientras atrapaba el segundo shuriken gigante en el orificio del anillo con su brazo lanza. En un gesto de fuerza, alteró la trayectoria del shuriken que había atrapado antes, aprovechando su impulso para girar y sacar su lanza. El shuriken voló a toda velocidad de regreso hacia el último shuriken gigante que se dirigía hacia él. Kaguya había desviado un shuriken gigante, lo atrapó y lo lanzó de vuelta para interceptar el tercero. Todo esto en el aire. Lee, Choji y Kiba estaban asombrados, pero no podían perder. Su vida dependía de ello. Choji sonrió con suficiencia mientras murmuraba, jutsu de shuriken de sombra. Había lanzado un cuarto shuriken a la sombra del tercero y no lo había agrandado. Cuando el tercer shuriken fue interceptado, el cuarto continuó su trayectoria y Choji lo agrandó en el último instante. Los ojos de Kimimaro se abrieron de par en par y no pudo hacer más que cubrirse con sus brazos en forma de lanza. El enorme shuriken impactó contra Kimimaro y comenzó a cortarlo. Lo lanzó por los aires, a través del claro, hasta estrellarlo contra el suelo. Empujó a Kaguya cada vez más profundo hasta que dejó de girar y volvió a su tamaño normal. Kimimaro salió de su cráter y se puso de pie, pero volvió a caer de rodillas. Sus brazos habían recuperado su forma normal, pero seguía pareciendo un dinosaurio esquelético. No tuvo tiempo de reaccionar cuando Kiba y Akamaru lo atacaron con una ráfaga implacable. Se detuvieron para darle tiempo a Lee de debilitarlo aún más. Lee le propinó patada tras patada, además de puñetazos y codazos, al tambaleante Kaguya, que no tuvo tiempo de recuperarse. Colmillo ardiente de hoja. Gritó Kiba mientras él y Akamaru comenzaban a atacar simultáneamente desde lados opuestos, creando una explosión de llamas al impactar con Kimimaro en el medio. Las defensas de Kimimaro se habían debilitado y los ataques comenzaron a aturdirlo y dañarlo internamente. Gran parte de su piel se había quemado, aunque había creado una capa de hueso justo debajo. El chakra de Lee había persistido, debilitando sus huesos, especialmente en la zona abdominal y los brazos. Kimimaro se elevaba cada vez más en el aire debido a la intención de Kiba y Akamaru de mantenerlo en el aire. De repente, el bombardeo cesó y Lee apareció sobre Kimimaro con un puño que brillaba con un verde oscuro. Lee había estado esperando y preparando su liberación de vacío en un puño para un ataque final. Kiba le había brindado la oportunidad perfecta y lo había dejado solo ante Lee. Kimimaro no podía hacer más que resistir los ataques y fortalecer su cuerpo al máximo. Hacía tiempo que había superado sus límites y guardaba fuerzas para un último ataque. No se permitiría morir hasta completar su última misión. Lee estrelló el puño contra el pecho de Kimimaro con toda la fuerza de la tercera puerta. El ninja Oto se convirtió en un cometa que se precipitó al suelo. El suelo se resquebrajó y las grietas de Kaguya lo abrieron, mientras los escombros salían disparados por los aires. El ataque de Lee había dejado una huella imborrable en la tierra. Cuando el polvo se disipó, sintieron que era imposible que Kaguya hubiera sobrevivido a todo aquello. Los tres genin de Konoha se reunieron, exhaustos, mientras se acercaban al enorme agujero que el cuerpo de Kimimaro había creado. Los genin sintieron un fuerte impacto de chakra antes de que una voz resonante gritara: Shikotsum-yaku, danza del helecho joven. El suelo comenzó a temblar en toda la zona y supieron que lo que se avecinaba podría ser demasiado grande para escapar. Choji pensó rápidamente y dijo: agárrate. Akimichi clavó su bastón profundamente en el suelo. Luego, con el último de su chakra, lo agrandó mientras sujetaba la parte superior con chakra. Huesos comenzaron a sobresalir del suelo. Enormes y largas púas de hueso, amenazantes para matar a cualquiera que crecieran debajo, irradiaban desde el cráter de Kimimaro. El bastón de Choji se alargó y ensanchó, creando una plataforma que lo elevó por encima del suelo, alejándolo de ser empalado. Miró hacia abajo y vio a Lee, Kiba y Akamaru siguiéndolo, de pie junto al bastón gigante con chakra. El bastón ahora se alzaba muy por encima de las copas de los árboles. Abajo, había un campo entero lleno de huesos largos y puntiagudos que sobresalían del suelo. Había tantos que cualquiera que estuviera allí habría muerto empalado varias veces. Choji exhaló profundamente. Al no observarse más movimiento en el suelo, Choji encogió lentamente su bastón para bajarlos. Apenas tenían espacio para maniobrar entre la maraña de huesos. El grupo de genin supuso que el jutsu era el último intento desesperado de Kimimaro por llevárselos consigo. Era obvio que el tipo estaba enfermo. Simplemente se preguntaban cómo había aguantado tanto tiempo. El grupo apenas estaba tomando aire cuando Kimimaro apareció de un gran hueso detrás de Lee con un brazo en forma de lanza, listo para empalarlo.
Lee apenas se percató y no tuvo tiempo de reaccionar ante la inminencia de la muerte. Kimimaro le clavó la lanza en el pecho, pero a escasos centímetros de su objetivo, Lee falleció. El cuerpo de Kaguya finalmente lo abandonó. Lee exhaló un largo suspiro que creyó que sería el último. El brazo que sostenía la lanza estaba a centímetros de su pecho. Observaron detenidamente a Kimimaro, medio sobresaliendo de una gran columna ósea, muerto. Esta vez para siempre. El trío se desplomó al suelo, con cuidado de no ser empalados, y se lamentaron de lo que les había costado acabar con aquel tipo. Realmente esperaban que las peleas de los demás salieran bien, no estaban en condiciones de ayudar. Más aún, esperaban que la aldea enviara refuerzos. ¿Crees que enviarán un equipo médico? Necesitamos un equipo médico, dijo Kiba mientras él y Akamaru se lamían las heridas. Espero que envíen un equipo de refrigerios. Ese tipo cortó mis papas fritas, dijo Choji con tristeza. Lee y Kiba rieron. Derrotados, pero aún jóvenes. Agregó Lee. Continuará.